Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días a todos. Hoy damos inicio al cuarto día del evento Research Day de Ingeniería, que es un espacio que hemos diseñado para que estudiantes y profesores de posgrado de la División de Ingeniería puedan compartir con todos ustedes las investigaciones que se desarrollan al interior de nuestras maestrías investigativas y doctorados. Para dar inicio a la jornada de esta mañana, mi primera invitada es la estudiante de Maestría en Ingeniería Industrial, Jessica Villarreal. Jessica se encuentra actualmente en último semestre de maestría y me permito leer la tesis que está desarrollando junto con el apoyo de su coordinadora Rita Peñabaena. Diseño de estándares ambientales para mejorar el proceso de aprendizaje de estudiantes de básica primaria del Departamento del Atlántico. Jessica, bienvenida a esta mañana de hoy y te agradezco mucho por haber aceptado la invitación a este evento. Muchísimas gracias, Natalia, por la invitación. De verdad es muy grato para mí compartir con ustedes este espacio, ¿cierto? Que nos permite interactuar, compartir ideas. Y de verdad es muy emocionante darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento a un espacio como este. Antes de iniciar, quiero contarles que pues la vida de una u otra manera, como a muchos profesionales, me ha dado la oportunidad de estar en el mundo laboral en un campo que quizás no fue para el cual fui formada profesionalmente, como es la educación, un campo tan bonito, y poner al servicio los conocimientos, las habilidades y las competencias que uno adquiere como profesional en el campo de la ingeniería industrial hacia la educación ha sido un reto y de verdad ha sido muy fructífero para mí, y la academia me ha permitido potenciar ese aporte que puedo hacer al campo de educación. Ese es uno de los motivantes más grandes del proyecto de investigación. Me voy a permitir compartir pantalla. ¿Me confirman si se logra ver? Natalia, ¿me apoyas? Perfecto, Jessica. Muchísimas gracias. Como nos comentaba Natalia, pues el proyecto de investigación está titulado de esa forma: diseño de un modelo para establecer estándares ambientales que permitan mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de primaria, teniendo como caso de estudio el Departamento del Atlántico. Fíjense qué interesante es cuando se habla de interdisciplinariedad, cómo se puede o cómo se genera un espacio en el que se puede crear e innovar de manera muy interesante. Rita Peñabaena, pues, es quien me está acompañando en calidad de tutor, y Carmen Verdugo me está acompañando en el rol de cotutor. Quiero contarles, antes de iniciar la socialización del proyecto, pues, que este proyecto está dentro de la convocatoria para la formación de capital humano de alto nivel para las regiones en su capítulo Atlántico, y que estamos apuntándole a uno de los focos priorizados, que es desarrollo humano y social. Ese es el objetivo de la convocatoria, como ustedes lo observan allí, y digamos que lo que queremos es poner un granito de arena, como lo dice la convocatoria, en el desarrollo humano y social del Departamento del Atlántico. Nuestro encuentro pues va a estar orientado por estas etapas. Sin embargo, quiero iniciar pues pidiéndoles el favor que podamos cerrar nuestros ojos, ¿cierto? Y evocar nuestra escuela. Esa escuela en la que cursamos básica primaria, secundaria, quizás fueron varias escuelas, e invitarlos a recordar esas sensaciones y emociones que sentíamos cuando estábamos en la escuela. Algunas pueden ser buenas, otras malas, pero quizás lo que quiero que sintamos es que la escuela no era más que paredes conformadas por cemento, ladrillos, sillas, sino que es mucho más que eso. Es un lugar donde nosotros podemos experimentar sensaciones, y que esas sensaciones, el hecho de nosotros poder cerrar los ojos y evocar esas sensaciones, dan fe de que marcan la vida de las personas. Ese paso por la escuela es algo que marca nuestra vida de manera, que digo, a largo plazo, nunca lo vamos a poder olvidar. El Ministerio de Educación pues tiene un ideal que les invito o que les comparto, y es que el Ministerio de Educación está convencido de que debemos dar paso a un ambiente pedagógico integral en que el estudiante pueda contar con espacios felices, llenos de luz,
llenos de seguridad, comodidad y con la magia necesaria para facilitar el aprendizaje y su crecimiento como ciudadanos de bien. Si lo leemos de esa forma, realmente suena como una aventura, ¿cierto? Y efectivamente es el ideal que plasma el Ministerio de Educación en la norma técnica colombiana 4595, que es la que establece pues todo el tema de diseño de espacios y construcciones que van a ser usadas en el tema escolar. Entonces, partiendo de allí y dándole un poquito de importancia al tema de la infraestructura educativa, quiero avanzar en contándole pues algunas cosas muy puntuales que permiten plantear la problemática que motiva esta investigación y la justificación de la misma. Nosotros sabemos que la naturaleza humana tiene la capacidad de adaptarse a una gran variedad de entornos, ¿cierto? Y que si nos limitamos a las variables ambientales, ese entorno puede estar conformado por temperatura, que puede ser calor o frío, velocidad del aire, concentraciones de CO2 que están determinando la calidad del aire en el que nos encontramos, otras personas con las que compartimos ese ambiente, incluso la ropa que tenemos puesta afecta, la iluminación, el ruido, entre otras que pudiéramos seguir mencionando. Esta situación que les estoy planteando ha despertado el interés de muchas investigaciones y también el interés de diseñar muchas métricas o índices que permitan medir lo que sucede allí para mejorar lo que está sucediendo en esos entornos. Ahora, nosotros podemos estar sometidos a unas condiciones ambientales en un espacio cerrado, en un espacio abierto, perdón, pero cuando estamos en un espacio cerrado, los estudios han demostrado que las características cambian, ¿cierto? No es lo mismo estar expuesto al ruido, por ejemplo, en un espacio abierto que en un espacio cerrado, o al calor en un espacio abierto que en un espacio cerrado. Entonces, generalmente esta situación la han analizado más bien desde el punto de vista laboral, en población adulta, mirándolo de seguridad y salud en el trabajo. Y las investigaciones han estado orientadas a revisar cuáles son los parámetros más favorables para que la persona que se encuentra en esas condiciones ambientales pueda desarrollar las actividades que tiene que desarrollar en ese espacio de manera adecuada. Los países que han estado como más motivados de manera inicial en investigar esta situación que les estoy planteando están situados en Europa y Asia. De hecho, tenemos pues el primer intento de medir el confort térmico en 1923, en donde estos dos autores hacen pues la primera propuesta de medir un índice de temperatura efectiva a través de la temperatura del aire y la humedad, mirando cómo estas dos variables influyen en la sensación de bienestar. Y fíjense que allí se incluye ahora una variable que es de carácter subjetivo, y es si el individuo se siente en condición de bienestar en esas condiciones. A partir de allí empezaron a surgir muchos autores que empezaron a decir, bueno, pero yo no solo tengo que ver la temperatura y la humedad, ven, vamos a incluirle la velocidad del aire, no, ven, vamos a incluirle las concentraciones de CO2, no, pero también influye la ropa que trae puesta la persona, no, pero también puede influir si esa persona está compartiendo el espacio con otras personas, porque esas personas irradian también calor y llega el tema de la temperatura radiante media, en fin. Todo esto para contarles que se empezó a motivar el tema. Ya en 2007, otras áreas empiezan a involucrarse en el tema. Estos dos autores, pues, a través de la psicología ambiental, empiezan a reforzar eso que ya se venía investigando, afirmando algo a través de la teoría de la excitación, en donde ellos afirman que se puede predecir el comportamiento de una persona si se conocen las características de las condiciones ambientales a las cuales va a ser sometida. Entonces, fíjense que esto empieza a darle mucho más importancia a la temática. Pero, ¿qué pasa si ahora cambiamos un poquito el panorama? Y el centro ahora no es una persona adulta, sino que ahora ponemos en el centro de toda esta situación a un escolar, a un niño que va a su colegio. Y ese recinto cerrado ya no es donde se desarrollan actividades laborales, sino que ese recinto cerrado ahora es el aula de clase. ¿Listo? Aquí, pues, la temática cambia un poquito. De hecho, lo que se ha investigado en cuanto a índices, condiciones de bienestar, todo está orientado hacia la población adulta. En este momento no hay nada estandarizado para
la población escolar, orientado al tema de índices como tal y sensación de bienestar. De hecho, muchas de las investigaciones señalan que los menores, los niños, tienen una sensación térmica inferior a los adultos, son más sensibles al tema del frío. Sin embargo, pues no se ha estandarizado el tema. En este orden de ideas, si revisamos ahora este nuevo panorama que estamos mirando, donde cambió pues el adulto por el niño y el recinto cerrado por un aula de clase, la UNESCO afirma que desarrollar el proceso de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje que se da de manera paralela en condiciones ambientales o en condiciones desfavorables desde el tema ambiental es complicado e incómodo. La UNESCO se atreve a afirmar eso a través de un consejero de ellos. Y de hecho eso motiva aún más preguntarse en si realizar ese proceso en condiciones de incomodidad ambiental es tedioso y complicado. Podríamos pensar en que es posible indagar sobre cuáles serían esas condiciones más favorables para que el proceso se desarrolle de manera adecuada, ¿cierto? Sin embargo, si pensamos en variables de entradas y salidas, estaríamos pensando que las variables de entrada son esas condiciones ambientales, pero para medir si el proceso de aprendizaje se está viendo impactado o no por esas condiciones, tendríamos que pensar en una forma de medir ese proceso de aprendizaje, de adquisición cognitiva, que no es sencillo y que la educación ha tenido un reto allí desde hace mucho tiempo. Sin embargo, autores como los que aparecen en los autores del libro Aprendo Luego Estoy Atento, plantean quizás una posible salida a ese tema, y es que ellos, pues de acuerdo al título de su libro, plantean algo muy sólido, y es que para que se dé el proceso de aprendizaje es necesario que previo a ello haya un proceso de atención. Y si nosotros podemos favorecer la atención, en consecuencia estaremos favoreciendo el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, y eso se soporta quizás en lo que nos mencionan en el 2012 estos tres autores, que el hecho de estimular la atención y la concentración en los primeros años de vida es muy importante para el desarrollo cerebral del niño. Si nos vamos al caso de estudio en el Departamento del Atlántico, tenemos que el Ministerio de Educación junto con ICONTEC emitieron en el 2000 esta norma. Esta norma pues establece las condiciones más favorables en cuanto a infraestructura para los espacios escolares, y de hecho de esta norma tomé el apartado que les mencioné al principio. Sin embargo, es una norma, es una guía y no es de obligatorio cumplimiento. En el 2017, pues, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nos plantea que para el Atlántico está pronosticado un aumento de 11 grados centígrados en la temperatura para el 2040. Entonces, fíjense, bajo este contexto, nos permitimos afirmar que es posible identificar aquellas condiciones ambientales de los espacios escolares que permitan que el individuo, que en este caso es el estudiante, experimente sensaciones favorables o sensaciones agradables que no interrumpan o que favorezcan su proceso de atención, y que en consecuencia eso favorezca el proceso de aprendizaje. Entonces, esta es nuestra pregunta de investigación, que está alineada a lo que les acabo de afirmar. El estado del arte, pues voy a pasar por allí pues un poco de manera organizada. Lo revisamos a través del marco clasificatorio, que es una metodología establecida por unos autores de la Universidad del Norte para hacer una revisión sistemática de la información disponible en cuanto a este tema de investigación. Entonces se generaron unas categorías, y esas categorías son las orientadoras del proceso de análisis, discusión, conclusiones e identificación de futuras líneas de investigación. Allí estuvimos revisando qué variables, pues, de lo que se ha investigado a nivel internacional y nacional, qué variables se han revisado que están asociadas a las condiciones ambientales, qué variables se han medido relacionadas con el proceso de aprendizaje, qué tipo de instrumentos se han usado para medir esas variables asociadas del aprendizaje, qué población de análisis han tenido en cuenta estas investigaciones y qué tipo de análisis estadístico se ha realizado sobre la información recolectada. Desde el 2010 al 2020 identificamos 17 artículos
lo que nos permite afirmar que el tema de condiciones ambientales y desarrollo de aprendizaje y esa combinación es un tema poco explorado y lo vemos como una oportunidad y una motivación para este tema de investigación. El estado del arte pues está resumido en estas gráficas. De esta primera gráfica pues les puedo contar que lo que ya les había afirmado, que efectivamente los países de Asia y Europa son los más motivados por investigar este tema. Quizás pues leyendo las investigaciones, quizás porque ellos tienen cambios de estaciones muy drásticos, y les toca hacer muchos ajustes en los recintos cerrados para adaptarse a esos cambios y que lo que sucede en la parte exterior afecte de la menor manera lo que sucede en las condiciones ambientales de los recintos cerrados. Entonces, allí podemos observar, digamos, que el porcentaje de investigaciones analizadas de cada uno de los países que corresponden a Asia y a Europa. Listo, también tenemos algunas investigaciones en América y África en menor cuantía. Aquí podemos ver pues el histórico de artículos por año y podemos ver que desde 2017 se viene aumentando el interés de investigación en esta temática. Con respecto a las variables asociadas a las condiciones ambientales, pues tenemos dos frentes para estas variables. Tenemos unas variables objetivas y unas variables subjetivas, como yo les decía. Un tema de sensación de bienestar, si me siento satisfecho con las condiciones ambientales en las que me encuentro. Y otras variables que son totalmente objetivas, medidas a través de instrumentos, como es el tema de la temperatura, la humedad, la velocidad del aire, la iluminación, el ruido, entre otros. Entonces, si nos fijamos en las investigaciones, la mayoría de las investigaciones está inclinada por hacer una combinación entre variables objetivas y subjetivas, ¿cierto? Para tener una lectura, pues, de cómo se encuentra el ambiente, pero adicionalmente, cómo se sienten los individuos que son sometidos a esas condiciones. Aquí podemos ver, pues, en las variables ambientales que han tenido en cuenta los estudios, y si se dan cuenta, la temperatura del aire, la temperatura radiante media, la velocidad del aire y la humedad relativa, que son las que más tienen en cuenta las investigaciones, esas 4 variables son de confort térmico. Y allí nos damos cuenta que la mayoría de las investigaciones está orientada a revisar el tema de confort térmico. Sin embargo, también han incluido otras variables como iluminación, concentraciones de CO2, que es calidad del aire, confort auditivo, entre otras. Con el tema de las variables asociadas al aprendizaje, pues nos damos cuenta en las investigaciones que eso que afirmaban los autores de aprendo luego estoy atento, también se ve reflejado en la forma en la que los investigadores han enfocado sus temáticas y sus proyectos. Y nos damos cuenta que de las investigaciones que tuvieron en cuenta alguna variable asociada al aprendizaje, la mayoría tuvo en cuenta el tema de atención. Algunas pues tuvieron en cuenta el rendimiento académico, sin embargo, dentro de los mismos análisis pues mencionan que el rendimiento académico es algo que se da más a largo plazo y pues en ese largo plazo yo tengo muchas condiciones ambientales y eso se convierte en una desventaja. En cambio, la atención la puedo medir en el momento en el que estoy sometiendo al individuo a las condiciones ambientales. También nos llama la atención de este punto que muchas investigaciones se dedicaron solo a medir las condiciones ambientales del recinto, pero no a medir ninguna variable asociada al aprendizaje, que es la actividad que se desarrolla en el aula de clase. Allí tenemos un 65% de las investigaciones. Con respecto al tipo de instrumento utilizado, aquí tenemos un 50-50, la mitad de las investigaciones usaron instrumentos computarizados y la otra mitad usaron instrumentos de lápiz y papel, de aquellas que aplicaron algún instrumento asociado al aprendizaje. Eso depende mucho de las condiciones de donde se realiza el experimento. Con respecto a la población de análisis, pues la mayoría de las investigaciones se centran en estudiantes, sin embargo hay algunas investigaciones que involucraron también a los docentes. Con respecto al análisis estadístico, aquí observamos pues que de las investigaciones la mayoría se orientó a hacer un análisis descriptivo, exploratorio de la información recolectada. Solo 10 de las investigaciones llegó hasta un nivel inferencial, comprobando algún tipo de hipótesis o de planteamiento. Y solo una de las investigaciones llegó a la parte de modelamiento o un análisis predictivo, viendo allí pues una oportunidad muy relevante con respecto a lo que se está planteando en esta investigación. Estos son los objetivos de la investigación.
tenemos como objetivo general, pues alineado a todo esto que les he contado, diseñar estándares ambientales para los espacios escolares que permitan favorecer el aprendizaje como un proceso asociado a la atención y concentración de los estudiantes de primaria. Y nos hemos quedado con los estudiantes de primaria por el tema de que estimular la atención y la concentración en esta etapa es muy importante para el desarrollo cerebral de nuestros niños. Tenemos como caso de estudio el Departamento del Atlántico. Como objetivos específicos, en primer lugar, vamos a definir las variables a analizar y los instrumentos que vamos a utilizar, tanto para la medición de variables ambientales como para la medición del aprendizaje, y lo vamos a hacer basado en una revisión del estado del arte, pues, que les he mostrado rápidamente, para poder hacerlo. En segundo lugar, vamos a hacer la parte, que este es el reto más grande que tenemos, que es planificar, ejecutar y analizar el diseño experimental para la realización de esas corridas y poder recolectar la información que necesitamos para el diseño del modelo. En tercer lugar, queremos establecer, mediante la optimización del modelo, los rangos de las variables ambientales que favorecen el proceso de atención de los estudiantes, que podamos decir, la temperatura necesitamos que esté en este rango para que no entorpezca el proceso de aprendizaje de los estudiantes en ese recinto cerrado, la velocidad del aire así, el tema del ruido así. Es como el gran reto o la gran ambición que tenemos desde este proyecto de investigación. Después vamos a hacer un proceso de validación de ese modelo en campo con los rangos ya establecidos y optimizados para revisar ese impacto en el proceso de aprendizaje. Por último, uno de los productos más importantes de esta investigación es diseñar una cartilla guía con estrategias orientadas a la implementación de estos estándares en las aulas de primaria de los estudiantes del Departamento del Atlántico, que podamos de pronto elevarlas a entidades gubernamentales y que pues ellos, basados en una investigación rigurosa y desde el punto de vista académico, puedan tener el sustento para hacer estas adecuaciones en las aulas. Los objetivos específicos están resumidos en estas fases, pues allí pues pueden ver que cada fase es trazable con cada uno de los objetivos que les acabo de mencionar, y adicionalmente tenemos unas etapas complementarias pues, que son necesarias para que la investigación sea culminada, el tema de la redacción del artículo y la socialización de los logros del proyecto a las entidades académicas y de investigación, y aquí me atrevo a sumar el tema de entidades gubernamentales. Este es el cronograma que tenemos trazado. Sin embargo, si ustedes se fijan, el proyecto necesita el tema de presencialidad, ¿cierto? De normalidad académica en las aulas de clase para poder ser realizado. Entonces, este cronograma está trazado a 6 meses. Sin embargo, en este momento nos encontramos en un momento de stop que estamos aprovechando para, digamos, que avanzar en la planificación, porque necesitamos que los estudiantes regresen al aula de clase para poder hacer las corridas experimentales. Estos son los resultados que esperamos de manera general y trazado con el objetivo general. Queremos llegar a la construcción de ese modelo para que nos permita establecer los estándares ambientales que favorecen el proceso de aprendizaje de los estudiantes de básica primaria, un artículo técnico, ¿cierto?, que vamos a someter a una revista indexada, una ponencia nacional y la guía que les había comentado al principio a manera de cartilla, y la idea es poder hacerla llegar a las entidades, sobre todo gubernamentales. Con respecto a los avances, así vamos. La fase 1 ya fue abordada, la revisión bibliográfica ya fue realizada. Nos encontramos avanzando en la fase 2 para poder avanzar en las siguientes fases. Contándoles un poquito de esos avances, nuestro diseño experimental, pues, lo podemos graficar de esta forma. Vamos a tener unos factores controlables, y fíjense que ahí tenemos el reto más grande, y es que yo en un aula de clase o en un recinto cerrado, yo no puedo controlar que la temperatura del aire esté a 20 grados centígrados, por ejemplo, o que la humedad relativa esté en tanto por ciento, o que la velocidad del aire sea tanto, no lo podría hacer. Por lo menos en las aulas de clases de nuestros estudiantes no lo podría hacer. Tendría que ser un aula de clases experimental diseñada para que yo pudiera regular esas condiciones, y lo ideal es hacerlo en las aulas que ellos regularmente realizan sus actividades académicas. Entonces, lo que podemos hacer es jugar un poco con los elementos que tiene el aula de clase.
Por ejemplo, si tiene aire acondicionado, podemos revisar el aire acondicionado apagado, el aire en 24, el aire en 16 grados, y tener los instrumentos de medición dentro del aula de clase e ir midiendo las condiciones ambientales que resultan de que yo apague el aire, lo ponga en 24, lo ponga en 16, a través de los instrumentos de medición, ¿cierto? Y ver qué humedad relativa me resulta, qué temperatura me resulta, y los estaría midiendo como factores confundentes. Pero como factores controlables, yo estaría controlando es lo que tengo en el aula de clase. Otro factor que podemos controlar es el tema del vestuario de los estudiantes. La idea es poder variar, quizás podemos recomendar que los jóvenes se sienten en condiciones de bienestar de pronto más con su uniforme de educación física que con su uniforme de diario. Quizás lo hemos escuchado de manera informal o nosotros mismos lo vivimos. Queríamos ir más con el uniforme de educación física, poner más cómodo, más fresco quizás, y el uniforme de diario en ocasiones, pues dependiendo del material, quizás era un poco más incómodo. Y la idea es poderlo revisar también y poder revisar también si podemos tener un nivel para esa variable que sea ropa particular. El tema de ventiladores, si el aula tiene ventiladores, también revisar, apagarlos, ponerlos en velocidad media, velocidad máxima, si tiene calados, pues revisar cómo puedo variar condiciones internas del recinto cerrado con lo que ya tiene el aula de clase. Esas serían nuestras variables de entrada. Como variable de respuesta tendríamos una métrica asociada a la atención. Podría ser una o podrían ser varias. Esa métrica depende mucho del test de atención que se vaya a aplicar. Y ahí ahorita les voy a contar en qué hemos avanzado. Allí hemos tenido un apoyo. De verdad, la universidad ha permitido que podamos hacer sinergia entre diferentes facultades. Y allí tuvimos el apoyo de un neuropsicólogo de otra facultad de la universidad que también está apoyando esta investigación. Tenemos los factores incontrolables, el tema de las condiciones climáticas externas que van a modificar las condiciones internas del aula, pero que no las puedo controlar. La alimentación de los jóvenes, ¿cierto? Que indudablemente afecta al proceso de atención y aprendizaje, pero que dentro del experimento no las podría controlar. Es importante que las tengamos identificadas porque sabemos que en algún momento podrían hacer ruido dentro del experimento. Con respecto a los factores confundentes o covariables, ya les mencioné los que están asociados a las condiciones ambientales y tenemos también unos asociados a la unidad experimental. Aquí nuestra unidad experimental es el estudiante. E indudablemente por investigaciones anteriores, muy bien soportadas, el tema de la edad y el género generan variabilidad en los resultados. Entonces también se va a caracterizar a los jóvenes para revisar cómo estas variables también están impactando en el proceso de atención. Con respecto a los instrumentos de medición necesarios, con relación a las condiciones ambientales, pues vamos a necesitar un monitor de confort térmico para poder monitorear el tema de temperatura y humedad, un anemómetro para el tema de la velocidad del viento, un sonómetro para el tema del ruido y pues a medida que queramos medir otras variables ambientales, pues tendremos que tener los instrumentos de medición para ello. El tema de la edad y el género de los estudiantes también lo vamos a tener caracterizado. Y el tema del test de atención, que como les decía, esta es una colaboración con otra facultad, hemos decidido trabajar con el test D2, que es un test que está estandarizado y aceptado aquí en Colombia, que mide la atención selectiva y la concentración mediante la evaluación de distintos aspectos. Y fíjense que él tiene varias métricas: velocidad, precisión, estabilidad o control atencional. Es un test muy sencillo y se puede aplicar a partir de los 8 años. Entonces, fíjense que los jóvenes de primaria están entre 6 y 12 años. Entonces, sería un test pertinente para esta población. Pues allí lo pueden observar, es un test en donde hay que tachar unos patrones y pues allí se le va midiendo al estudiante el tema atencional. Tenemos de verdad muchas expectativas con este proceso de investigación. De hecho, el compañero de la otra facultad nos decía que incluso él identificaba como una oportunidad revisar para aquellos jóvenes que se encuentran en rehabilitación por alguna condición atencional. Fíjense que esto lo estamos haciendo con jóvenes sanos, con niños sanos, pero él sí desde su campo tendría niños con alguna condición y él podría pensar en revisar cómo serían las condiciones ambientales también para que ellos realicen su proceso de rehabilitación de una manera más adecuada y que las estimulaciones sean agradables. Entonces, estamos seguros que de aquí pues vamos a
a tener unos excelentes resultados y vamos a poder aportar de manera significativa a las áreas que están involucradas en el proceso de investigación. Así es. Muchísimas gracias. Te queremos dar todas las gracias por esta participación, por esta temática tan interesante, que de hecho me uno al comentario de la audiencia que estamos colocando ahí en pantalla. Dice Jessy Villarreal: excelente, Dios te dé sabiduría y confianza. En verdad, has hecho una exposición bastante interesante y te agradecemos desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingenierías por haber aceptado esta invitación. Acompáñame a recordarle a toda la audiencia, Jessica, que las inscripciones a nuestros programas de posgrado ya se encuentran abiertas hasta el 31 de mayo. Que no olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte, en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. En caso de que alguna persona requiera alguna asesoría de índole académico o administrativo, puede escribirnos a nuestros correos que se ven en pantalla: posgradosingeniería@uninorte.edu.co. Así que, Jessica, muchísimas gracias nuevamente por este espacio y por esa temática tan valiosa que has compartido en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Natalia. De verdad que la universidad es una plataforma muy, muy de verdad interesante, con todos sus docentes y administrativos, para potenciar, como les digo, esta sinergia de interdisciplinaridad, conexión entre facultades y poder aportar de manera significativa al desarrollo social. Muchísimas gracias, Natalia. Así es. Muchísimas gracias a ti, Jessica. Seguimos con la programación del Research Day de Ingeniería y para ello me permito presentar e invitar a nuestra coordinadora académica de la maestría y el doctorado en Ingeniería Industrial, la ingeniera Giselle García, que nos va a estar acompañando en la mañana de hoy. Giselle, bienvenida. Nos complace enormemente tenerte en este espacio, así que te cedo la palabra para que seas tú la persona idónea en presentar a nuestro profesor Jorge Vélez, que va a estar dando la charla central de este día. Así que adelante y bienvenida. Gracias, Nati. Como siempre, pues es el mayor de los placeres estar en estos espacios, invitar a más personas a ser parte de este proyecto transformador de profesionales, a incrementar sus posibilidades, incrementar sus capacidades para generar pues verdaderos cambios en las empresas, en los sistemas donde pudieran interactuar con el resto del mundo. Agradecimiento especial a Natalia, pero también a nuestros estudiantes que están participando, pues Jessica, pero también después tendremos a Ethel, tendremos un grupo importante de estudiantes mostrando todo el trabajo que están haciendo. A veces suena como supremamente científico, pero es que ese es el sentido del programa, ¿verdad? Tratemos de que ustedes se visualicen en el futuro, pues manejando esas temáticas así, pues por supuesto las temáticas de su interés, pero con ese profesionalismo, con esa idoneidad, con esa capacidad para hacerlo. En este momento, entonces, voy al grano. Debo presentar al profesor Jorge Vélez. También es un placer tenerlo acá. El profesor Jorge Vélez nos acompaña desde hace ya una buena cantidad de años, afortunadamente, en el Departamento de Ingeniería Industrial, donde nos presta apoyo en una buena cantidad de áreas, la mayoría de ellas relacionadas con analítica de datos. Tal vez pudiéramos allí como resumir el asunto, pero el día de hoy he preparado especialmente para ustedes una presentación relacionada con, bueno, él les dará el pormenor, pero relacionada con el mundo de datos en el que vivimos y cómo aprovechar todos esos datos para de verdad generar conocimiento, gestionar ese conocimiento y utilizarlo apropiadamente. Profesor Jorge. Muy buenos días para todos. Gracias, ingeniera Giselle, por la presentación. Me encanta estar acá y agradezco muchísimo la invitación. Entonces, bueno, comencemos. Voy aquí a compartir la pantalla. Listo. Y
¿Se ve bien? Sí, correcto. Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente, quisiera hoy comentarles básicamente dos historias. Primero, cómo la analítica de datos o cómo los datos presentes en el mundo nos ha facilitado muchísimas cosas y cuáles son las posibilidades que tenemos en el futuro y en el futuro que está ocurriendo hoy en día. Particularmente yo trabajo en genómica y medicina de precisión, entonces voy a ir más orientado hacia esa área. Sin embargo, muchos de los principios y las ideas que voy a compartir aquí aplican transversalmente. Muy bien, un mundo lleno de datos, ¿y ahora qué? De la media a sistemas basados en inteligencia artificial. Anteriormente, gracias, digamos, en parte a las limitaciones que teníamos a nivel computacional, muchas de las investigaciones se centraban básicamente en calcular estadísticos de resumen o medidas de dispersión. Entonces, lo que ha ocurrido últimamente, gracias a este boom computacional y a la democratización de los elementos de machine learning, de inteligencia artificial y todo este avance computacional que hemos tenido, es la facilidad de establecer, de crear sistemas inteligentes. Es decir, es ir más allá de lo que teníamos y proporcionar herramientas que en tiempo real puedan facilitar el entendimiento de muchas cosas. Bien. Entonces estamos en el Research Day. Básicamente nosotros tenemos un mundo lleno de datos. Aproximadamente al final del 2020 se estima que se produjeron aproximadamente 44 zettabytes de datos. Ya enseguida voy a explicar exactamente qué significa. Se espera que para 2025, ya prácticamente 4 años a partir de ahora, estemos alrededor de 463 exabytes de datos por día. Entonces imagínense la cantidad de datos que se pueden llegar a producir y tenemos una gran oportunidad para entender lo que significan esos datos, para generar nuevo conocimiento a partir de esos datos. En otras palabras, tenemos una gran oportunidad para generar información a partir de datos. En términos monetarios, diariamente, por minuto, tenemos alrededor de $1 millón gastados en commodities en Internet. Se espera que para 2025 existan alrededor de 75 billones de... Realmente son 75 mil millones de dispositivos de Internet de las cosas y aproximadamente 9 de cada 10 personas mayor de 6 años se espera que sea digitalmente activa para el 2030. O sea, estamos prácticamente en esta época donde todo el mundo está conectado y más ahora con todo este tema de la virtualidad. Un poquito en contexto, esta es la escala en general de medición de datos. Tenemos megabytes, que es 1024 por 1024 bytes, eso lo redondeamos fácilmente a 1 millón de bytes. Un gigabyte es 1 millón de bytes, 1.000 millones de bytes, y así sucesivamente. Ustedes escucharon hace un momento la palabra zettabyte. Entonces estamos hablando que un zettabyte está alrededor de 1.000 millones de gigabytes. Eso, en términos de algo un poco más tangible, que estamos más familiarizados, correspondería a 2 millones de discos duros de 500 gigas. Y eso está generado casi que diariamente. Entonces, imagínense lo que eso significa. Para que tengan un poquito más de contexto, un disco de 500 gigas es aproximadamente lo que trae un computador nuevo que usted compra en una tienda. Entonces, estamos hablando de que 2 millones de computadores se llenan de datos a una escala bastante rápida. Entonces, ya estamos hablando de zettabytes y los siguientes serían yottabytes, que serían 1000 zettabytes. O sea, es una gran cantidad de datos y el objetivo aquí pues es entender cómo podemos nosotros aprovechar estos recursos. Tenemos un mundo hiperconectado, un mundo donde las cosas ocurren muy rápido y en cada una de estas ocurrencias existe un intercambio de datos, un intercambio de posiblemente de conocimiento y de información. Entonces tenemos una gran cantidad de recursos que debemos aprovechar, que pudiéramos aprovechar, y pues lo que voy a tratar de hacer es llevarlos desde lo que se hacía antes, o lo que intentábamos hacer antes con los recursos que teníamos, que era básicamente medidas de resumen, dispersión, etcétera, etcétera, a algo mucho más especializado con algunos ejemplos. ¿Qué hacemos? Entonces aparece recientemente, aunque realmente no es tan reciente, el concepto de Data Analytics o de analítica de datos, donde intentamos o ayudamos a los negocios a entender los consumidores, sus clientes de una mejor forma y aumentar, mejorar
las ganancias. Esto aplica, este diagrama aplica en el caso comercial, pero por ejemplo, si usted trabaja en el caso de problemas relacionados con salud, a nosotros no nos interesa, digamos, en cierta medida en términos de investigación como tal, mejorar los profits o las ganancias, ¿cierto? La utilidad. Lo que queremos es entender por qué una persona o un grupo de personas sufre de cierta condición o de cierta enfermedad, cuáles son las causas detrás y si, de acuerdo con ciertas condiciones, pudiéramos llegar a predecir con muchísima anticipación lo que a esa persona le ocurre. En términos generales, aprovechando las técnicas de analítica de datos, hay muchas áreas donde podemos trabajar y ahí es el fuerte del análisis de datos como tal, todo lo que se puede generar. Podemos trabajar en agencias o en agencias de viajes o en general prediciendo demoras en los vuelos. Es un problema bastante recurrente y existen grandes cantidades de datos que pudieran ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo y cuáles son esas causas. Podemos tener, por ejemplo, problemas relacionados con marketing. Queremos en un grupo gigante de consumidores, muchos de los centros comerciales que hay en el país recogen datos, pero pocos extraen información de esos datos. Entonces tenemos un reto bien grande en marketing, por ejemplo, para hacer la predicción de la vida útil o la vida, digamos, media de un consumidor en un negocio, o cuándo puede ordenar nuevamente, o cuáles son sus gustos y cómo direccionar esos gustos dentro del centro comercial, cómo utilizar esa información para venderle un producto de una mejor forma, ¿cierto? Podemos hacer, digamos, en salud hay mucho de lo que podemos hacer, de eso vamos a conversar en un momento. Podemos hacer, como lo mencioné hace un momento, predicción de enfermedades, podemos evaluar la efectividad de un medicamento, podemos hacer lo que se denomina hoy por hoy medicina de precisión o genómica predictiva, que básicamente la idea detrás, como lo voy a conversar más adelante, es tratar de establecer tratamientos específicos para una persona basado en su información genética y no un tratamiento basado en lo que le ocurre a una población. Y en ese sentido, pues tendremos diferentes alternativas para ello, diferentes áreas que se han venido abriendo gracias a estos avances que se lograron con la secuencia del genoma humano. En términos de ventas, podemos hacer muchísimas cosas con ventas. Hay muchas oportunidades en analítica de datos para trabajar con ventas e información y datos relacionados con ventas. Podemos, como muchos de ustedes seguramente han escuchado, procesos automáticos donde podamos tener, por ejemplo, carros que se conducen solos, ¿cierto? Eso detrás hay un modelo de analítica de datos, un modelo de inteligencia artificial, un sistema inteligente automático que se encarga de tomar decisiones gracias a que se hace un entrenamiento, que se tiene un gran volumen de datos y gracias a que con ese gran volumen de datos el sistema se puede entrenar y se puede, digamos, se puede facilitar la toma de decisiones. También podemos hacer modelos de predicción para detección de fraude, para detección de riesgo. Ejemplo, una empresa de servicios públicos de la ciudad pudiera estar interesada en detectar sectores, viviendas, días del año en el que es mucho más probable que exista fraude o qué lugares, qué casas, qué viviendas, qué sectores son más propensos al fraude y por qué, detectarlo a tiempo y tomar las medidas correctivas. Listo, esa es básicamente la idea. Olvidé mencionar la parte de medios sociales o redes sociales. Ahí tenemos muchísimas posibilidades con el análisis de sentimientos, el análisis de opinión, el marketing digital, estudiar lo que piensan las personas de nosotros. Ahí ya hablaríamos en términos generales de minería de texto o de text mining, o hablaríamos de natural language processing, procesamiento del lenguaje natural. Existen herramientas ya desarrolladas para eso y podemos entrenar algoritmos que nos permitan encontrar patrones, encontrar subgrupos de personas, encontrar tópicos dentro de diferentes opiniones. Las posibilidades son infinitas en ese sentido. ¿Qué debemos hacer o hacia dónde estamos mirando o cómo debería usted comenzar para, digamos, incursionar en esta área? Pues este año existen diferentes alternativas. Esta es el roadmap para el 2021. Básicamente es muy importante que usted se está pensando en trabajar en analítica de datos, en data science, y en áreas relacionadas para extraer información de datos, independiente de cuál sea su naturaleza. Necesitamos saber programación. Es
es un prerequisito fundamental saber programación. Entonces, no se extrañe si le hablan de Python, si le hablan de R, si le hablan de Julia, si le hablan de Power BI, de Tableau, etcétera, etcétera. Esos son los lenguajes de programación en los que usted debería empezar a incursionar. Debemos prepararnos para poder transformar datos. Los datos que obtenemos en redes sociales, que nos envía un investigador, que nosotros recolectamos, jamás se obtienen en el formato que se necesitan para poder hacer los análisis. Entonces, la preparación de los datos, esto también tiene un nombre, se llama ETL, Extraction, Transformation and Loading. Usted extrae los datos, los transforma y los carga para que los pueda analizar de manera directa. A eso nos referimos con preparación. Lo tercero es la visualización o los dashboards. La visualización de datos es un área fundamental para poder entender qué es lo que hay. Lo que estamos haciendo en este momento es un recorrido completo sobre las estrategias que utilizamos para poder extraer información de datos. Data warehouse, es importante tener bodegas de datos en las que nosotros podamos fácilmente acceder, extraer lo que queremos. Entonces, los servicios en la nube, como las plataformas que muchos de ustedes seguramente conocen, Amazon Web Services es una de ellas, la otra es Google Cloud. Usted puede crear sus propios repositorios, acceder a esos repositorios sin necesidad de poblar su computadora. Y, por supuesto, debemos hacer experimentación. ¿Experimentación en qué sentido? Es que si yo desarrollo un modelo de inteligencia artificial o de machine learning que haga algún tipo de predicción o que cuantifique algo, yo debo cerciorarme de que ese modelo realmente haga su trabajo, sobre todo en datos que nunca ha visto. Cuando nosotros desarrollamos este tipo de modelos, la estrategia en general es dividir los datos en 2 o 3 conjuntos. Voy a hacer el caso más sencillo en que tenemos 2 subconjuntos de datos. De los datos grandes, un subconjunto de datos lo llamamos training o datos de entrenamiento, que es el que utilizamos para entrenar, valga la redundancia, nuestro algoritmo para construir unas reglas de decisiones que al final nos permitan predecir el comportamiento que queremos o la variable de respuesta que queremos. En el testing data, en la otra porción de los datos, nosotros validamos el modelo que estamos construyendo con los datos de training. Entonces, la idea fundamental es enseñarle a un algoritmo cuáles son los datos o qué datos son con los que él va a trabajar, y con base en lo que ese algoritmo aprenda, por eso se llama learning, con base en lo que ese algoritmo aprenda, pueda tomar decisiones acerca de datos futuros que nunca vio, que nunca utilizó para aprender. Es algo muy parecido al proceso educativo, ¿cierto? Primero nos enseñan cosas, nos enseñan los conceptos y finalmente en una prueba, en un examen, nos evalúan si ese entrenamiento que tuvimos fue exitoso. Eso es lo que tratamos de hacer desde el punto de vista computacional. En el tema de modelamiento, pues entonces necesitamos entender cuáles son los tipos de modelos, qué tipos de modelo aplican, por qué. Entonces es bueno entender, por ejemplo, que existen modelos paramétricos, modelos no paramétricos, etcétera, etcétera. Todo este roadmap para usted extraer información de datos puede resumirse en términos generales en una galaxia que tiene 8 componentes, comenzando muy importante con estadística y probabilidad. El hecho de que usted tenga datos, esos datos vienen de alguna parte y esos datos están sujetos a incertidumbre, y si existe incertidumbre, entonces el proceso que usted está midiendo, la variable que está midiendo es una variable estocástica, tiene una variabilidad, no es completamente fijo, no es determinístico, entonces va a tener variaciones y gracias a esas variaciones, entonces necesitamos, por el hecho de tener variación, necesitamos estadística y probabilidad. Usted puede enfocarse en cualquiera de estas 8 áreas. Como mencioné, Machine Learning son reglas de decisión, Deep Learning es la utilización es el hecho de utilizar algoritmos que imiten el comportamiento cerebral a través de, por supuesto, redes neuronales profundas, de redes neuronales convolucionadas, etcétera, etcétera. Existen otras estrategias, Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural, que lo discutimos. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando usted hace una búsqueda en Internet, lo que ocurre cuando usted le habla a su teléfono y le pide que haga algo por usted. Bueno, hay un procesamiento de esa voz, hay un procesamiento de ese lenguaje que usted está emitiendo y el celular, el computador lo interpreta y toma una decisión. Eso es básicamente, a grandes rasgos, lo que eso significa. Tenemos análisis de imagen, análisis de video, muy importante sobre todo para detectar cosas, ¿cierto? Detectar cáncer, detectar
problemas a nivel cerebral, problemas en el corazón, detectar personas que están haciendo cosas incorrectas, por ejemplo, en un aeropuerto, que están traficando con cosas, que tienen cosas en su cuerpo, bueno, cosas de ese estilo, reconocimiento de speech recognition, optimización también es importante, saber optimizar, porque estos algoritmos de alguna forma tienen que tomar una decisión y la decisión se toma con base en algún criterio. Esos criterios generalmente están relacionados con optimización. Simulación se refiere a la posibilidad que usted a partir de un modelo pueda simular situaciones para las cuales el modelo no fue entrenado y pueda evaluar, por supuesto, la robustez de eso que usted está creando. ¿Listo? En general nosotros tenemos problemas en ingeniería, problemas en salud, problemas en mercadeo, problemas en distribuciones. Entonces, de ese problema derivamos dos hipótesis, una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. Esta hipótesis alternativa, este es el esquema general de la investigación, pero para poder hacer investigación, entonces, necesitamos, por supuesto, pues todo un recorrido completo acerca del problema, ¿cierto? Una vez tenemos identificado el problema, sabemos cuáles son sus variables, empezamos a plantear hipótesis. Con esas hipótesis establecemos un diseño experimental parecido, o digamos, siguiendo la estructura que Jessica presentó hace un momento en su conferencia, y podemos aplicar diferentes tipos de analítica. Entonces, en general, nosotros podemos hablar de 4 tipos de analítica, aunque les tengo una noticia, existe una quinta. Podemos aplicar analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. A medida que usted va aumentando en la complejidad de los análisis que usted quiere hacer, cuanto mayor complejidad, la idea es que usted tenga análisis no muy complejos, pero que el valor a su negocio sea relativamente bueno. Entonces ahí estaríamos, por ejemplo, en analítica predictiva. Si quisiéramos trabajar, por ejemplo, en analítica prescriptiva, son análisis bastante complejos que añaden muchísimo valor a su negocio, ¿cierto? Entonces, ahí pueden observar, la descriptiva es lo que pasó, simplemente tenemos unos datos y queremos saber qué fue lo que ocurrió, entonces aplicamos medidas de resumen, medidas de dispersión, construimos histogramas, hacemos algunas visualizaciones y de ahí viene, digamos, el título de la conferencia. Primero hacíamos medias, ¿cierto? Entendíamos qué fue lo que pasó, pero poco nos preocupábamos por cómo puedo utilizar esta información para a futuro predecir lo que va a ocurrir en un sistema similar a este, ¿cierto? Entonces, una vez hagamos analítica descriptiva, nosotros podemos hacer análisis diagnóstico y es preguntarnos, bueno, yo ya sé que esta es la historia que me están contando estos datos, ¿por qué pasó lo que estoy viendo? Aquí en esta parte requerimos un conocimiento del proceso, requerimos un conocimiento profundo del problema para entender las causas de por qué está ocurriendo lo que yo estoy viendo. En la parte, ya podemos después, una vez entendamos estas causas, tengamos este diagnóstico, nosotros podemos hacer analítica predictiva y es qué es lo más probable que puede pasar. Entonces, en este sentido, nosotros en la analítica predictiva podemos establecer modelos de predicción, podemos construir modelos de predicción utilizando sea modelos paramétricos clásicos, utilizar machine learning o utilizar modelos basados en inteligencia artificial que utilizan en términos generales redes neuronales profundas, ¿cierto? Y mucho más adelante podemos hacer, sabiendo los resultados del análisis predictivo y lo que es muy probable que ocurra con base en el modelo que estoy proponiendo o que estoy desarrollando, gracias a lo que ya conozco del proceso, es ahora qué necesito hacer para que lo que va a ocurrir a futuro no me atropelle. Es decir, cómo me puedo preparar desde ya para poder solventar lo que viene, ¿cierto? Para poder enfrentarme a lo que viene. Entonces, esa es la idea de los tipos de analítica y les decía que hay una quinta y es la analítica cognitiva. La analítica cognitiva reúne las 4 que acabo de describir y lo que intenta es crear sistemas inteligentes. En salud, últimamente se está hablando de intelligence-based systems o intelligence-based medicine, medicina basada en sistemas inteligentes, ¿cierto? Básicamente tenemos acceso a muchísimos datos de diferentes personas con diferentes patologías y lo que hacemos es construir modelos predictivos, modelos diagnósticos, modelos descriptivos, modelos prescriptivos que nos permitan entender qué es lo que hay y finalmente crear un modelo, digamos, alimentar con esos resultados un clasificador o un algoritmo de machine learning que nos permita hacer una predicción.
¿Cuál es la diferencia en Cognitive Analytics con respecto al resto? Que el sistema lo hace de manera automática. Él va aprendiendo constantemente. La idea al final es que ese sistema imite el comportamiento del cerebro, ¿cierto? Que usted puede tomar decisiones a medida que se presentan cada vez más cosas. Usted no está preparado para todo, pero el pasado, lo que ya aprendió, le puede ayudar a tomar esas decisiones. Esa es digamos, la racionalidad detrás de estos métodos. Entonces nosotros, en general, en términos de negocio o en términos de problemas de salud, yo trabajo principalmente en salud, pero básicamente hay que tener un entendimiento del negocio, descubrir datos que me ayuden a soportar eso que yo estoy entendiendo o aquello que yo quiero hacer. El data wrangling es lo que les decía, el extraction, transformational load. Hacemos modelos predictivos, validamos esos modelos, los probamos en datos de prueba, hacemos una evaluación económica o en tiempo o en implementación. Proporcionamos una solución, ¿cierto? Entonces, cuando usted, por ejemplo, abre una app, ese app hace cosas, predice cosas, pero ese app que usted está teniendo detrás tiene un modelo, tiene una evaluación de un testing, tiene un modelo predictivo, se hizo un data wrangling, se hizo un data discovery y esa app integra todas estas cosas en una solución. Usted ve la solución, ve el sitio web, pero difícilmente ve lo que hay detrás, o ve la aplicación en su celular, pero usted no ve lo que hay detrás. Entonces ya entra otro concepto que es el back-end y el front-end. El front-end es lo que el usuario ve y el back-end es todo lo que ocurre detrás para que el usuario pueda ver lo que solicita ver en la aplicación. Listo. Continuamente este ciclo pues hay que optimizarlo, hay que actualizarlo, ¿cierto? Porque de otra forma, entonces, si tenemos nuevos datos, probablemente no funcione la misma estrategia que usamos para, a medida que avanzamos en nuestras vidas, vamos aprendiendo nuevas cosas. Lo que les decía, en los lenguajes de programación es importante que si usted está tratando de entender todas estas cosas en analítica y extraer información a partir de datos, esté preparado o por lo menos empiece a prepararse desde ya en estos lenguajes o en estas skills, ¿cierto? Es importante saber Python, es importante saber R, conocer sistemas operativos, Ubuntu, Linux. Es importante saber que Julia es uno de los lenguajes de programación más importantes en este momento y se espera que a los 5 o 10 años sea fundamental para hacer todo esto de extracción de información a partir de datos y sepa, por supuesto, elementos de Perl. Hay muchas otras cosas que seguramente se me escapan aquí, pero la idea fundamental es que la programación va a estar detrás y es importante que usted se vaya familiarizando con esto, ¿cierto? Que no le tenga miedo. Listo. En términos de conocimiento en analítica y en modelos, pues se requiere que usted conozca o la idea es que a través de los programas ofrecidos por la universidad, usted se forme en estos conceptos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en aprendizaje no supervisado, aprendizaje supervisado, en qué significa una regla de decisión, en cómo hacer predicción, en cómo desarrollar todos estos modelos, cómo seleccionar los conjuntos de datos, qué tipo de modelos puedo usar, cómo hacer visualización, etcétera, etcétera. En un mundo ideal, nosotros pudiéramos tener un teclado mágico que haga todo por nosotros, pero pues desafortunadamente no es así y nosotros mismos tenemos que ir construyendo nuestras cosas. Bien, bueno, voy a contarles el primer ejemplo que traje en vista de esto que acabo de discutir, porque ya, digamos, tienen una perspectiva general de lo que se hace en términos de análisis de datos, de analítica de datos y cómo esos datos nos pueden llevar a muchas cosas. El primer ejemplo que quiero traer es el proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano es uno de los proyectos más grandes en la historia de la humanidad y ha generado desde entonces una gran cantidad de datos, La promesa inicial del proyecto del genoma humano no era solamente secuenciar el genoma, sino que a partir de ese genoma que se lograba secuenciar, era posible encontrar las causas genéticas de muchas enfermedades y curarlas, ¿cierto? Ese proceso se ha venido dando, pero cada vez que tenemos acceso a mejores tecnologías, a mayores capacidades computacionales, entendemos cada vez más lo que tenemos y difícilmente, digamos,
hemos podido encontrar la causa de tantas enfermedades como inicialmente se pensó. Cada vez sabemos más, pero es mucho más difícil integrar eso hacia una solución. Pero ese es el proceso de generación de conocimiento. Comenzó en 1990 y terminó en el 2003. Costó $3.000 millones hacer esto, ¿cierto? Extremadamente costoso, y se tuvo acceso a la secuencia completa de una persona. Esa secuencia completa de esa persona y lo que ha venido desde ahí, han pasado apenas 18 años, está cumpliendo la mayoría de edad colombiana, ha generado un montón de cosas y un montón de áreas también de conocimiento, entre ellas la genómica. La idea fundamental es que nosotros todos tenemos en nuestras células, tenemos el núcleo de las células, y dentro de las células tenemos cromosomas. Esos cromosomas son la unidad de básica de información. Realmente es el gen, pero esto es lo que los contiene. Entonces nosotros dentro de esos cromosomas podemos extraer los aminoácidos, las pares de bases, los base pairs, y todo se reduce a solo 4 letras. 4 letras distribuidas en un tamaño de 3.000 millones, ¿cierto? Bastante grande. El problema es que nosotros no tenemos un solo cromosoma, sino que tenemos 23 cromosomas en condiciones normales. Entonces, esto que acabamos de ver en un solo cromosoma, hay que hacerlo para todos. Y esto nos va a dar una gran cantidad de datos, una gran cantidad de letras de adenina, citosina, guanina y timinas. Y dentro de ese montón de letras que vamos a encontrar, existe un significado, existe información. El reto es cómo extraigo esa información. Bueno, desde el punto de vista molecular, esa información tiene un diccionario y se llaman los aminoácidos. Entonces, si usted hace las combinaciones de tripletas de esas 4 letras, usted puede dar origen a diferentes aminoácidos. Esos son todos los aminoácidos que existen. Les voy a dar solamente un ejemplo. Si la primera letra, los aminoácidos son constructos que se hacen, que se generan a partir o están definidos a partir de 3 nucleótidos, es decir, de 3 de las 4 letras que acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que la primera letra sea una C, una citosina, la segunda letra sea una G, una guanina, y la tercera letra puede ser T, C, A o G. Si usted tiene esa combinación, cualquiera de esas 4 combinaciones, usted tiene el aminoácido arginina, y esa arginina, desde el punto de vista molecular, se simboliza con la letra R. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en un genoma nosotros tenemos muchas letras, algo como esto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es, de este montón de letras extrañas, bueno, en realidad no son tan extrañas, son solo 4, de todo este montón de letras, extraer la máxima cantidad de información posible. Pero tengan en cuenta que este montón de letras que ustedes ven ahí es de una sola persona. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted en lugar de tener una sola persona tiene 2, tiene 3, tiene 10, tiene 100, tiene 1000? Entonces, la cantidad de datos que hay es grandísima y el reto es cómo analizo eso, cómo almaceno, cómo lo proceso. Ahora, ¿cómo llegamos a este montón de letras? Pues sencillo. Tenemos una persona, de esa persona pues extraemos sangre y accedemos a las células. Dentro de la célula está el núcleo, están los cromosomas, ya lo mencioné. Dentro del cromosoma está el ADN. Nosotros, si hacemos zoom sobre el ADN, podemos establecer dentro de esa porción del ADN, podemos encontrar los genes, que es la unidad básica de información genética. Y los genes, tenemos alrededor de 35.000 genes. Cada uno de esos genes puede, digamos, codificar en conjunto o de manera individual para diferentes proteínas. Y esto es lo que realmente se afecta cuando, por ejemplo, alguien tiene una mutación o tiene un cambio en el ADN. Un ejemplo que les puedo dar es la enfermedad de progeria, ¿cierto? O progeria en inglés. Es una enfermedad que se presenta por un solo cambio de ese montón de letras que tenemos todos en el genoma, se cambia una sola letra. Entonces, la persona sufre drásticos cambios a nivel de proteína porque esa letrica que se cambia modifica un aminoácido y ese aminoácido cambia una proteína y esa proteína hace que ocurran muchas cosas a nivel celular y como consecuencia la persona sufre de esa enfermedad. Esa enfermedad es, no sé si alguna vez han visto la película de Benjamin Button, es al contrario, las personas nacen, los niños nacen, ¿cierto?, como un bebé, pero su envejecimiento es muy prematuro, ¿cierto? A los 9, 10 años ya lucen como una persona de 60, 70 años. El Benjamin Button era al contrario, que él nació muy
muy mayor, o sea, siendo un bebé era muy mayor, tenía aspecto mayor y fue volviéndose más joven, ¿cierto? ¿Cómo logramos cómo cuantificamos o cómo podemos nosotros, desde el punto de vista computacional, desde el punto de vista de datos, llegar y pasar de las células y los cromosomas al ADN y a la adenina, citosina, guanina y timina y saber dónde está el gen y todo lo demás? Lo hacemos gracias a la genotipificación. La genotipificación es un proceso mediante el cual yo puedo saber en un sitio específico del genoma, que se llama un single nucleotide polymorphism, un polimorfismo nucleótido simple, en un lugar del genoma, en una letrica, cuál es la letrica, la base nitrogenada que la persona tiene. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven 3 personas, la persona que está en violeta, la azul y la naranja. Entonces, cada uno de ellos pues tiene la secuencia del genoma. Si ustedes observan, bueno, esto es una secuencia muy pequeña, la persona en violeta tiene en la posición que yo quiero mirar, que es un lugar específico del cromosoma, tiene una A, la azul tiene una G y la naranja tiene una T. Eso no es malo, simplemente habla de la diversidad que existe. Entonces, de esta forma nosotros obtenemos datos de esos genomas a través de genotipificación. Y en genotipificación hay diferentes estrategias, yo no voy a hablar de todas, simplemente les digo el concepto es genotipificación. Se habla de secuencias y de secuencias se habla de diferentes secuencias, pero dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos muchas personas, tenemos que hacer muchos genomas, identificamos esas variantes y podemos, utilizando analítica de datos, relacionar la presencia o ausencia, por ejemplo, de una A, de una G, de una T, con la presencia o ausencia de una enfermedad específica. Esto es extremadamente costoso en sus inicios. Por ejemplo, hacer una secuencia de una persona costaba alrededor de $100,000. En el 2013, 2014 estábamos hablando de menos de 10,000. El objetivo hoy tenemos alrededor de un costo de aproximadamente $1,200. La idea es tener genomas, poder hacer secuencias de genomas por menos de $100 y esos datos poderlos utilizar en investigación, ¿cierto? ¿Y esto por qué es importante? Pues bueno, si ustedes han visto, se cree que por la ley de Moore los costos se reducen a la mitad, ¿cierto? Y la misma forma como los computadores cada vez van aumentando en memoria RAM o en capacidad de almacenamiento. Entonces, hay una reducción sustancial. Esta área de genética ha crecido tanto y ha desafiado todas las leyes que se han creado para explicar lo que ocurría en principio. Mira, ajustaba relativamente bien, pero ya después del 2008 para acá, con el nacimiento de secuenciamiento de próxima generación o Next Generation Sequencing, los precios cayeron drásticamente y estamos hablando después de muchas cosas. ¿Listo? Y esta tecnología pues está reescribiendo la medicina, porque nosotros estamos encontrando en muchos lugares del genoma diferentes lugares. Estos son los 23 cromosomas, cada puntico representa un lugar que está relacionado con una enfermedad. Para que tengan una idea de qué tan grande es esto, nosotros en este momento tenemos un proyecto de investigación en el que tenemos secuencias de diferentes números de pacientes y estamos hablando de que los datos de un solo paciente tienen un tamaño de aproximadamente 97 gigas, de un solo paciente. Un solo paciente, 97 gigas. Si usted tiene, por ejemplo, usted hace un diseño experimental, planea un estudio en el que no tiene un solo paciente y no que requiere 600 o que requiere 500 o que requiere 1,000 pacientes, imagínense la cantidad de datos que usted va a tener y el reto es almacenarlo, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de qué tan grande es grande, ¿cierto? 97 gigas, pues realmente no es nada si usted lo piensa en una sola persona, pero si, por ejemplo, en este proyecto que estoy mencionando, nosotros tenemos 34 personas, entonces ya ahí la cosa cambia, ¿cierto? O ahorita con el profesor Oscar Vidal del Departamento de Medicina de la Universidad estamos planeando un estudio en el que requerimos 600 personas. Entonces, si estamos pensando en 600 personas y cada uno son 100 gigas, eso ya es bastante, ¿cierto? Para que tengan una idea, los datos de 5 pacientes copan un disco duro de 500 gigas. Entonces, si usted está hablando de 600 pacientes, entonces estaríamos hablando de alrededor de 120 discos duros. Eso es mucho, mucho dato. Eso no es todo, y es que existen a nivel mundial diferentes alternativas, diferentes iniciativas. Por ejemplo, en Finlandia ya se cree que el 10% de la población de Finlandia debe tener su genoma completo para el 2020, o sea, ya para el año pasado ya estaba todo completo.
en UK, en United Kingdom, se planeaban hasta el año pasado 100.000 personas, tener los genomas completos de 100.000 personas. Imagínense los datos y los retos que eso representa. Listo. Hay otras iniciativas a nivel internacional. Existe una iniciativa que se llama los 1000 genomas. Ya existe desde hace ya varios años. Existe otro proyecto que se llama los 100.000 genomas. Existe otro proyecto que se llama ExaBrowser. Hay personas que están trabajando, por ejemplo, en Colombia con Chocogen y el genoma de los colombianos con ascendencia africana. En Australia están trabajando con el National Center for Indigenous Genomics haciendo genomas de personas aborígenes. Y en Chile completaron hace ya algunos años el genoma de los chilenos y están haciendo estudios de diversidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque este es el futuro y lo logramos gracias a la analítica de datos. Se piensa que en los próximos años la inteligencia artificial y la computación serán claves para el avance de la medicina. Por esa razón, la salud y las enfermedades se abordarán más como un problema de ingeniería que como un problema, digamos, de otro estilo. ¿Listo? Entonces, miren hacia dónde vamos y pasamos de la media y pasamos de grandes bases de datos a sistemas inteligentes que nos permitan extraer información y hacer predicción. ¿Listo? Y pues recuerden que la información son puros unos y ceros. Entonces, ¿cómo transformamos este genoma, que tiene 4 letras, a pasarlos a unos y ceros y tener información? A mí me gusta siempre presentar esta caricatura, pues no es nada del otro mundo, es simplemente que se reveló, se le encontró la clave al genoma en el 2003 cuando se hizo la presentación en Sociedad, y desde entonces pues han habido muchos más avances y estamos entendiendo mucho más qué es lo que pasa. Desde el punto de vista analítica, ya lo había mencionado, de todas formas muy importante, concepto en probabilidad de inferencia, análisis multivariado, en data science y big data, en predictive modeling es fundamental, y tener procesos o conocimientos importantes en procesos de automatización y actualización, y por supuesto conceptos claros de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Todas estas cosas ustedes las pueden adquirir dentro de nuestros posgrados en la Universidad del Norte, por supuesto. Tenemos una oferta muy variada de este tipo de metodologías y profesores muy preparados y referentes a nivel nacional e internacional que pueden contribuir sustancialmente a su formación. ¿Listo? Entonces miren el recorrido que hemos hecho. El segundo ejemplo que traigo es enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad catastrófica, no solamente para quienes la sufren, sino también para sus familias. Se cree que de aquí al 2050 alrededor de 120 millones de personas van a sufrir de la enfermedad. Estamos hablando de aproximadamente 2 veces la población colombiana, todos enfermos de Alzheimer de aquí al 2050, o sea, faltan 30 años, eso es nada. Y hace aproximadamente 35 años, un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia catalogó la enfermedad de Alzheimer como una pandemia, a propósito de pandemia, ¿cierto? Bueno, en general, nosotros tenemos que la generalidad de enfermedad de Alzheimer, en inglés se dice AD o simplemente AD, existen 2 formas. La primera forma es el Alzheimer familiar y la otra forma es el Alzheimer esporádico. Alzheimer familiar no quiere decir que su familia toda la tiene, ¿cierto? Alzheimer familiar significa que la enfermedad es causada porque existe una mutación en alguno de los 4 genes fundamentales. Si alguien quiere saber, por favor me escribe, con mucho gusto le puedo explicar. Lo importante que deben tener en cuenta es que esta enfermedad se presenta en personas antes de los 68 años y que es causada por una mutación específica en algún gen. Es decir, un cambio que genera un cambio en una letrica del genoma que cambia un aminoácido, ese aminoácido cambia una proteína y esa proteína genera un proceso digamos, detrimental en la persona. Y este Alzheimer familiar es el máximo el 5% de todos los casos a nivel mundial. El caso más frecuente, lo del Alzheimer más frecuente, el Alzheimer esporádico. Ese Alzheimer esporádico cuenta alrededor con el 95% de los casos de enfermedad de Alzheimer. Lo que deben saber es que se presenta, empieza a generarse o empieza a presentarse después de los 60 años. Se cree que es después de los 65. Y no tenemos un gen que cause la enfermedad. Existen diferentes genes que en conjunto aumentan el riesgo o crean susceptibilidad, pero no causan la enfermedad. En el Alzheimer familiar existe una causa genética, en enfermedad esporádica, en Alzheimer esporádico no existe una causa genética. Nosotros hemos estudiado desde hace ya varios años, yo he participado en esta investigación alrededor de 12, 13 años ya, hemos estudiado
la comunidad paisa en Antioquia, específicamente una población que está en este sector que estoy mostrando, en la parte norte del departamento y en el área metropolitana de Medellín. Y hemos estudiado la familia, digamos, lo que se conoce en genética como el pedigrí o el árbol familiar más grande con enfermedad de Alzheimer familiar, valga la redundancia. Es decir, son personas que todos tienen una mutación en un gen específico. Hemos estudiado esta población por muchos años. Yo participo, como lo mencioné, alrededor de hace 13 años, pero los investigadores que han venido trabajando con esto llevan cerca de 35 años trabajando con esto. Y hemos hecho muchas cosas y eso es lo que les quiero mencionar. Entonces, hemos estudiado pacientes con Alzheimer familiar o FAT, de lo que les decía, cómo pasamos de la media a sistemas inteligentes. Aquí ustedes ven, esta es la edad de inicio. La edad de inicio es la edad a partir del cual los síntomas de la enfermedad comienzan. ¿Listo? Esa enfermedad de inicio, esta es la distribución de esa edad de inicio. Podemos ver claramente que existen dos grupos, un grupo amarillo, un grupo rosado. La línea vertical es la media, es el promedio. El grupo amarillo tiene una edad promedio de 45 años, el grupo fucsia tiene una edad promedio alrededor de 57 años. La edad promedio de los dos grupos está alrededor de los 48 años. Estas personas que sufren de Alzheimer familiar y que provienen de este lugar de Antioquia, la edad promedio de sufrir de la enfermedad de Alzheimer es aproximadamente los 48 años. Listo. No existen diferencias significativas entre que sea hombre o que sea mujer. No existen diferencias significativas por educación, por cuántos años estudió. En términos de enfermedad de Alzheimer esporádica, esta es la distribución. Aquí tenemos la media. Tenemos básicamente muchos pacientes. La edad promedio es alrededor de los 62, 63 años. Pero cuando hacemos el análisis completo encontramos que existen dos grupos latentes, es decir, son dos grupos que se pueden construir a partir de el análisis de los datos. No existen diferencias de género, no existen diferencias por educación y estos son los promedios de los que hablaba en un momento. Si nosotros hacemos genética y hacemos genotipificación utilizando una de las técnicas que mencioné, podemos, en este problema nosotros trabajamos alrededor de 11.544 variantes genéticas, es decir, 11.500 cambios en el genoma que estaban presentes en estas personas y analizamos esa información e hicimos un modelo para encontrar cuál es la relación de esas variantes con la edad de inicio. Utilizamos un modelo de efectos mixtos. Esta es la definición del modelo. A grandes rasgos es similar a un modelo de regresión en edad múltiple en el que se tiene una matriz de genotipos, es decir, todas las variantes genéticas, tenemos unos coeficientes que relacionan esas variantes genéticas con la enfermedad. Aquí Y representa la enfermedad y el épsilon es un error aleatorio. ¿Qué hicimos? Pues pasamos de la media, pasamos de encontrar unas variantes del genoma, de hacer unos análisis con esto, a un sistema que nos permite predecir con una confianza, con una precisión de casi el 98%, si una persona que tiene cierto background genético va a sufrir de enfermedad de Alzheimer familiar en estado temprano o en estado tardío, entendiendo temprano como antes de los 48 años y tardío como después de los 48 años. Entonces, desarrollamos este modelo, construimos este modelo con esas 11.500 variantes y encontramos que existen 9 variantes específicas, 9 variables que determinan con una alta precisión si la persona sufre de Alzheimer temprano o Alzheimer tardío, teniendo Alzheimer familiar. Esa fue una de nuestras publicaciones en el 2015 y logramos varios reportajes en noticias, incluyendo The Telegraph, National Health System de UK, en la Universidad del Norte también tuvimos varios anuncios en el Heraldo y en Semana, ¿cierto? Donde mostraban la importancia de nuestro trabajo, mostraban la importancia de nuestros hallazgos y algunas perspectivas de lo que viene. En términos de investigación, este trabajo nos ha producido muchísimas satisfacciones porque estamos contribuyendo al desarrollo, al entendimiento de la enfermedad y al posible desarrollo de alternativas de diagnóstico temprano. Como se trata de un trastorno netamente genético, entonces nuestra apuesta es que ese diagnóstico se puede hacer de manera muy temprana, tan temprano como usted quiera, ¿cierto? Como está basado en variantes genéticas, la genética no cambia drásticamente con el tiempo, entonces usted puede tomar una muestra de sangre y hacer toda la evaluación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer medicina personalizada.
Entonces, dentro de las satisfacciones que hemos logrado son varias publicaciones y varios proyectos de investigación en las revistas más prestigiosas del mundo en el tema, incluyendo Molecular Psychiatry, American Journal of Medical Genetics, Part B, Molecular Neurobiology. Esto lo que estamos haciendo en estas publicaciones es relacionar los datos genéticos con los datos clínicos. Esa relación a través de análisis estadísticos, de analítica de datos, pero no estamos haciendo predicción todavía. Recientemente comenzamos con uno de nuestros estudiantes de maestría a hacer predicción utilizando Machine Learning e inteligencia artificial. Y lo hicimos para Alzheimer familiar y también lo hicimos para Alzheimer esporádico. Utilizamos 16 algoritmos diferentes de Machine Learning y lo que ustedes ven en la parte A es el desempeño de esos algoritmos cuando hicimos los datos de training. Recuerden, tengo unos datos grandes, lo divido en training, lo divido en testing. En training encontramos estos resultados y en testing encontramos estos resultados. ¿Qué significa? Básicamente, lo que hacemos es entrenar diferentes modelos para que nos permitan hacer predicción y determinamos qué tan bueno es el modelo. Utilizamos 3 métricas. La primera es el R cuadrado, la segunda es el MAE, que es el error porcentual promedio absoluto, y el RMSE, que es la raíz cuadrada del error cuadrático medio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Estos algoritmos que estamos probando se pueden agrupar en 3, de acuerdo con sus resultados, se pueden agrupar en 3 categorías. La categoría amarilla, la roja y la azul. Como lo que queremos hacer es predicción, entonces queremos predecir es datos que el modelo no usó para hacer, no se usaron para entrenarlo, sino valores futuros, pacientes futuros, personas futuras. Entonces nos enfocamos en el testing. Y en testing lo que encontramos es que existen 2 algoritmos muy potentes, uno que se llama GLMNet y el otro que se llama GLM Boost. Estos modelos para hacer predicción en Alzheimer familiar utilizando las variantes que ya habíamos encontrado, los 9 marcadores, los 9 genes que habíamos encontrado, nos permite tener aproximaciones muy buenas. De hecho, el error que hemos alcanzado en estos modelos es del menos del 2%. O sea que usted puede predecir la edad de inicio de la enfermedad de Alzheimer en una persona con estos modelos con un error máximo del 2%. Entonces, si usted está pensando, supongamos, que la edad, usted hace una predicción y encuentra que la edad predicha para esa persona, la edad de inicio de la enfermedad de Alzheimer para esa persona es, por decir alguna cosa, 57 años, usted sabe que esa predicción tiene un error del 2% solamente. Es muy buena la predicción y basta con solo tener la información genética. ¿Y de dónde sacamos la información genética? Pues de una muestra de sangre. ¿Listo? En Alzheimer esporádico los resultados fueron muy similares. No muy similares, sino que existen también tres grupos de modelos. De nuevo, testing está a la derecha, training está a la izquierda. En el testing, que es lo que nos interesa, existen 2 modelos fundamentales de Machine Learning que sobresalen, que son Lasso y GLMNet. ¿Listo? También las predicciones tienen un error aproximado del 3%, 2%, que es muy bueno y es la primera vez que se hace. Entonces nosotros logramos, con estos resultados, esta publicación se publicó exactamente el 17 de mayo. Hoy es 27, hace 10 días logramos esta publicación en el Journal Diagnostics, uno de los más prestigiosos en propuestas diagnósticas, sobre todo basadas en este tipo de aproximaciones. ¿Listo? Entonces, somos ingenieros, tenemos un problema, hacemos un montón de cosas y a partir de todo ese montón de cosas, stuff, en el caso mío es Gene Identification, Novel Gene Discoveries, etcétera, etcétera, un montón de preparación, nosotros generamos conocimiento y conocimiento que nos empodera, conocimiento que nos ayuda a avanzar, conocimiento que nos ayuda a entender lo que está ocurriendo. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos porque estamos pensando a futuro en medicina personalizada. Una medicina que combine genética, que combine otros recursos acerca de una persona, información, datos acerca de una persona que nos permita predecir la susceptibilidad a una enfermedad, cómo se va a comportar esa enfermedad, cómo va a responder al tratamiento y utilizar todo ese montón de cosas para mejorar la salud de esa persona. Esto, por supuesto, no se hace solo, esto es un conjunto de personas que trabaja detrás, hay médicos, hay neurólogos, hay biólogos, hay genetistas, hay ingenieros, hay estadísticos, y si se me escapa alguno, lo siento, hay muchas personas detrás, este trabajo no se hace, no lo hago yo solo, o sea, hay un grupo grande que está trabajando tratando de entender eso. Hay bioinformáticos, un montón de personas y es una colaboración bastante grande. Es un sistema integrado, tenemos
reclutamiento, tenemos reportes, colectamos datos, ¿cierto? Sangre, extraemos, describimos, curamos esos datos, hacemos extraction, transformation and loading, analizamos los datos y reportamos, ¿cierto? Ese es, digamos, nosotros estamos, lo que les acabo de mostrar en la enfermedad de Alzheimer es exactamente todo este ciclo. En este momento ya estamos haciendo los reportes y seguimos haciendo reclutamiento para seguir aprendiendo, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesitamos para llegar a esto? Muchachos y público, necesitamos entrenamiento. Entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento. Con entrenamiento, con formación, con nuevo conocimiento, con exposición a casos, con programas establecidos como los de la universidad, con una formación de calidad, nosotros podemos lograr esto y mucho más. Necesitamos, como le mencioné hace un momento, habilidades computacionales, habilidades interdisciplinarias y diferentes perspectivas, ¿cierto? Como ingenieros tenemos muchos retos, pero también si queremos trabajar en analítica de datos o en esta área en particular, los retos son muchos más y es importante entrenarnos y actualizarnos constantemente, ¿cierto? Los posgrados de la universidad son una excelente opción, como lo mencioné, hay muchos profesores preparados que los pueden ayudar en esa formación, porque el futuro es un futuro automático, es un futuro donde nosotros vamos a tener una gran precisión en los diagnósticos, una gran precisión en cómo, digamos, predecir qué va a pasar en un proceso de producción, si la pieza sale bien o sale mal, ¿cierto? Y qué debo ajustar de manera automática para que eso ocurra. Eso es lo que se llama Industrias 4.0 a grandes rasgos. Entonces tenemos muchísima precisión, poco error y vamos hacia la automatización, pero la automatización no se hace sola, se hace con todo este recorrido que yo acabo de mencionar, lo estoy ejemplificando con enfermedad de Alzheimer y con el genoma como tal. ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos? Nuestros gobiernos, pues a nivel de Europa hay muchísimas propuestas, ¿cierto? De hecho, esta propuesta es del 21 de abril del 2021, hace poco. Esto es en Europa en general, la Unión Europea está pensando en esto. Estados Unidos creó recientemente la Iniciativa Nacional para la Inteligencia Artificial. En UK se está creando también una iniciativa similar a la de Estados Unidos porque se está pensando, ya se tienen estimativos de que a 2035 el negocio de la inteligencia artificial y todo lo relacionado con ella, el potencial que tiene, puede generar utilidades de hasta 630 billones de libras esterlinas. Estamos hablando big numbers aquí. En Colombia nosotros también estamos haciendo nuestra parte y hace poco se construyó el Consejo Internacional de Inteligencia Artificial para Colombia y la universidad participa en diferentes programas de formación con MINTIC y otras instituciones. ¿Listo? Pero ojo, esto está muy bien y tiene muchísimo futuro y creo que ya han tenido pues como un recorrido de promedios, desviaciones estándar, histogramas a esto que lo hace solo. Tengan cuidado, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado todo el tiempo. Usted sabe que va para la isla y usted va en este barquito, pero puede ocurrir que en cualquier momento le salga un monstruo, ¿cierto? Y acabe con lo que usted tiene. Ese monstruo se puede derrotar con conocimiento, con preparación, con integridad, ¿cierto? Y con muchísimo trabajo. ¿Listo? Bueno, esto era lo que tenía preparado. Ante todo, muchas gracias a todos por la atención, por su disponibilidad y espero pues que si tienen alguna pregunta poderla recibir y con mucho gusto. ¿Listo? Para mayores informes, por supuesto, se pueden comunicar con la oficina de posgrados. Sí, así perdón. es, profe, de verdad, muchísimas gracias. Desde la dirección de posgrado queremos darle las gracias por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros esa temática tan importante. Yo quiero, antes de seguir, contarle a toda la audiencia, profe, que usted es un claro ejemplo de los profesores que actualmente en la División de Ingeniería se trabaja de manera multidisciplinaria. Usted muy bien lo ha dicho, que su trabajo no solamente involucra ingenieros de una propia disciplina de la ingeniería, sino también ingenieros de otras áreas y también personas con otras áreas del conocimiento. Entonces yo quiero rescatar eso que usted mencionó, que es muy valioso para todas esas personas que quizá se estén preguntando en este momento o estén indagando sobre la formación a nivel de posgrado, que sepan que al interior de la División de Ingenierías nuestros programas trabajan de manera multidisciplinaria. Eso indica que si una persona realiza, por ejemplo, la maestría en Ingeniería Industrial o el
doctorado en ingeniería industrial puede también cursar o tomar cursos y asignaturas de otras áreas, de otros departamentos al interior de nuestra división y también al interior de otros departamentos y de otras divisiones, profe. Y creo que usted a lo largo de su trayectoria y de su parte académica lo ha notado bastante en sus cursos propiamente, que no solamente recibe estudiantes de la maestría en ingeniería industrial o el doctorado en ingeniería industrial, sino también de todas las ingenierías e incluso de medicina, de psicología, de estadística, de matemática, exactamente. Entonces, yo pienso que usted es un claro ejemplo y gracias por traerlo a colación con su intervención, con su temática, porque pienso que esa es la clave, unir los esfuerzos de todas las áreas del conocimiento y poder tener resultados tan valiosos como lo que usted nos ha presentado, que ha podido también presentar en artículos, ¿cierto? Entonces, yo quiero que de primera mano usted mismo les invite y les cuente rápidamente esa experiencia de usted tener personas de diferentes profesiones en sus asignaturas. Bueno, Natalia, muchas gracias. No, la verdad es muy enriquecedor tener personas de otros departamentos, de otras áreas, viendo cursos con nosotros en ingeniería y sobre todo personas de otras maestrías. Este semestre, por ejemplo, en pregrado tuve un estudiante de psicología en una asignatura de analítica avanzada. Entonces fue fantástico poder ver que las personas realmente se están integrando, están compartiendo conocimientos, están hablando con otras áreas, porque el objetivo fundamental es entender qué nos pasa, sea en marketing, sea en salud, sea en mercadeo, sea en sistemas, en tráfico de internet. Y pues uno como investigador o como estudiante no lo sabe todo. Es bueno aliarse con personas que tengan ese conocimiento, aprender de esas personas y por supuesto poner nuestro granito de arena. En los programas de la universidad nosotros lo vemos constantemente, en los programas de maestría, en los programas de doctorado. Tengo estudiantes de doctorado, por ejemplo, en medicina, que conversan muchísimo con los ingenieros, que conversan muchísimo con los psicólogos. Tengo estudiantes de doctorado en ingeniería industrial que ahorita están muy cercanos con personas que trabajan en tránsito en la administración municipal, que están muy cercanos con personas que trabajan en salud, porque muchos de los problemas que están atacando pudieran realmente resolverse y agregar cosas en ese sentido. Entonces, en los posgrados de la universidad existen todas esas posibilidades. Nosotros como tutores o como profesores, tutores, nuestra obligación y nuestra mayor satisfacción es lograr que estas personas puedan hablar otros idiomas y puedan hablar otros lenguajes y se puedan integrar con otras áreas. Así es, profe, y ese es el objetivo y realmente estos espacios de investigación precisamente se han desarrollado para eso, para mostrar todas estas temáticas y también reconocer ese esfuerzo que se hacen al interior de otros departamentos y de otras divisiones y ese trabajo en conjunto que hemos venido desarrollando desde la División de Ingeniería. Así que, profe, una vez más, muchísimas gracias. Me uno también al comentario que hace el público. Increíble que esto se haga desde Colombia. Excelente aporte. Así que, profe, nuevamente, excelente participación. Muchísimas gracias por su espacio y por su tiempo. A ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, espero pues que muchos de ustedes se puedan inscribir y nos acompañen en esta gran aventura del conocimiento y aprendan muchas cosas, porque esa es la idea. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Nos vemos. Buen día, profe. Recordarles a todos que los que están participando en este Research Day de Ingeniería tienen la posibilidad de inscribirse de manera gratuita a nuestros programas de posgrado que estarán con inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo. Ahora sí, siguiendo con nuestra programación, me permito invitar a mis últimas personas invitadas de esta mañana, de esta jornada de la mañana, porque les recordamos que desde las 3 de la tarde estaremos iniciando con la jornada de la tarde. Para darle paso a nuestra última estudiante, en este caso el doctorado en Ingeniería Industrial, Ethel García, yo me permito invitar primeramente a su tutora, la ingeniera Rita Peñabaena, que nos acompaña en la mañana de hoy. Rita, para nosotros es un placer tenerte aquí y muchísimas gracias también por tu tiempo y por aceptar esta invitación. No, gracias Natalia por la invitación.
Como dijo Natalia, mi nombre es Rita Peña Baena, soy profesora de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Industrial y vengo, digamos, trabajando con mi estudiante, la ingeniera Ethel García. Anteriormente, en la primera charla, se presentó también mi estudiante Jessica Villarreal. No pude acompañarla, pero también hace parte de mis estudiantes dirigidos. Pero aquí en este momento estoy para presentar a mi estudiante Ethel García. Ethel es estudiante de tercer semestre del doctorado de Ingeniería Industrial, pero me gusta siempre comentar que Ethel ha tenido o hemos tenido un camino de trabajar juntas con Ethel, porque Ethel empezó a trabajar conmigo desde su pregrado en un proyecto que estaba desarrollando o que nos ganamos en la Universidad del Norte con Colciencias, y ella empezó a trabajar conmigo en el tema de monitoreo de procesos. Empezamos a trabajar, digamos, líneas tradicionales, y eso hace un tiempo, hace un rato, líneas tradicionales de monitoreo de procesos, pero con ella empezamos a abordar y a ampliar esta línea de investigación ya más a temas de inteligencia artificial y machine learning, a cosas como muy similares de las que les ha comentado el profesor Jorge Vélez en su charla anterior. Empezamos a trabajar temas como comentó el profesor Jorge Vélez, pero en el área de procesos industriales, todo lo que tenía que ver con monitoreo de procesos industriales. Como dije, eso hizo parte de su proyecto de pregrado con técnicas, digamos, al principio un poco tradicionales o avanzadas, porque eran avanzadas, pero no en el área de Machine Learning, pero luego fuimos abriendo ese tema a temas como Support Vector Machine, empezamos a trabajar Machine Learning, ya incluso ya estamos hablando de Deep Learning, Data Mining, y ella empezó los estudios de maestría conmigo. Entonces, ella ya hizo su proyecto de tesis de maestría, que es el que va a presentar en esta charla de hoy, pero que de alguna manera, y eso quiero, va a tener ella cuando empezó a hacer su doctorado, la idea era seguir trabajando en esa misma área. Entonces, ella ahorita nos va a presentar un poco de lo que desarrolló durante su maestría, que graduó el semestre pasado, pero que va a seguir una línea, o vamos a seguir esa misma línea para trabajar en su doctorado, ya más a monitorear fallas en un proceso específico en la industria agroindustrial, en la agroindustria. Entonces ella les va a explicar un poquito, y bueno, yo no me quiero alargar porque tiendo a veces a hablar bastante y de pronto a tomarle parte de lo que ya nos tiene preparado Ethel. Entonces yo lo que quiero es darle la palabra a Ethel, primero también agradecerle por acompañarnos y estar aquí con nosotros, y ella les va a profundizar más acerca de lo que hemos venido trabajando y cómo ha sido ese trabajo que, como digo, empezó hace un tiempo y que se ha ido ampliando, y que cada vez más tenemos más cosas y más ideas de cómo trabajarlo, y ahí está el reto también de cómo podemos ir delimitando todo esto para que finalmente ella pueda optar a su título de doctorado. Bueno, Ethel, muchísimas gracias, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ya, gracias por esa introducción, ingeniera. Mi nombre es Ethel García. Me gradué en Ingeniería Industrial ya hace aproximadamente 12 años. Realicé una maestría que terminé el año pasado, y pues les voy a presentar un poco sobre mi tema de investigación, que es una continuación de un tema que ya he venido trabajando con la ingeniera desde mi pregrado. Ya ahí se puede ver, ¿cierto? Bueno, mi tema, como les mencionó la ingeniera, es el monitoreo de procesos, pero específicamente busco crear un modelo basado en inteligencia artificial para la detección de fallas durante el monitoreo de procesos industriales, y mi directora es la ingeniera Rita Peña Baena. Pues les voy a dar primero que todo una introducción al tema para que sepan a qué me refiero cuando hablo de monitoreo de procesos. Y para ello les vamos a simular un proceso industrial que puede ser cualquiera. Sin embargo, pues voy a tomar este ejemplo en el cual se fabrica una pieza metálica, que es eso que pueden ver ahí, donde se enrosca un bombillo. Entonces hay un proceso que realiza esa pieza, y pues puede que ocurra que la pieza se fabrique de un mayor tamaño, lo cual no va a permitir que el bombillo sea enroscado en la pieza. También que la pieza se fabrique muy pequeña,
tampoco pues va a poder ser usada para el fin u objetivo que tiene. Y finalmente, pues que la pieza se cree según el requerimiento o según lo que se desea que se cumpla con ciertas especificaciones de calidad. Ethel, disculpa. De pronto el audio no se está escuchando como muy bien, se escucha un poco lejos. No sé si probamos usar los micrófonos que tienes. ¿Me escucha mejor ahí? No. Un poco mejor. Dame un segundo a ver si es de pronto que se... Perfecto. ¿Así está bien? O bueno, ¿puedo hablar más? Se escucha un poco lejos. No sé si son los audífonos, de pronto. Ahí me puedo escuchar mejor. Sí, ahí está perfecto. Ah, ok, listo. Gracias. Entonces, como les estaba mencionando, la idea es pues monitorear un proceso. La pieza o el proceso que estoy simulando en este momento es la fabricación de una pieza metálica para enroscar un bombillo. Sin embargo, puede ser extendido a cualquier proceso que se desee monitorear en la fabricación de algún producto, y que puede ocurrir tres cosas: que la pieza sea muy grande, que la pieza sea muy pequeña o que la pieza realmente cumpla con las especificaciones de calidad que se desean. En los dos primeros casos, pues obviamente va a haber una no conformidad, la pieza no va a poder ser usada para su fin y se van a acarrear unos costos de esas no conformidades asociados pues al material que se usa, que para fabricarla, que va a tocar pues hacer el desperdicio o el tiempo que se demoró en realizar o hacer la producción de esta pieza, o incluso pues si se puede hacer un reproceso y volver a crear la pieza, se incurre en un costo de volver a iniciar la producción. Entonces, ese es el proceso de monitoreo que se hace normalmente en las empresas con el fin pues de garantizar que se fabriquen productos que cumplan con la calidad. Tradicionalmente, este monitoreo se realiza tomando ciertas muestras con un tiempo específico. Esas muestras se toman, son medidas y luego se hace una gráfica. Esa gráfica lo que va a permitir es tomar la decisión, pues si el proceso está cumpliendo con las especificaciones o si hay que hacerle alguna revisión de que algo está ocurriendo, que hay una falla dentro del proceso y está generando piezas que no están cumpliendo pues con las conformidades. La gráfica a la que me refiero aquí son estas que pueden observar, que son el método tradicional, se llaman cartas de control, y es un método muy sencillo y fácil de implementar, en el cual se crean dos límites, que son esos que pueden ver de 3 y menos 3, unos límites específicos para cada proceso, los cuales van a permitir indicar si el proceso está funcionando adecuadamente o no lo está haciendo. Entonces, cada tiempo n se toman unas muestras, se van graficando en las cartas de control, así como lo pueden ver, se toma cada 20 minutos una muestra, se grafica, otros 20 minutos se vuelve, se grafica, y así hasta que ocurre una muestra que está fuera de esos límites. Eso que genera una señal de alarma de que algo no está funcionando adecuadamente, es decir, que algo en el proceso se dañó o alguna máquina dejó de funcionar, lo cual requiere una revisión con el fin pues, de atacar este problema lo más rápido posible y así pues evitar tanto costo asociado a la no conformidad. Ese es el método tradicional. Sin embargo, este método carece de algo que es muy importante, que es la detección de los patrones dentro de esa gráfica de monitoreo, como este que pueden ver aquí, que es un patrón tendencial, que puede ser también una alarma de lo que algo está ocurriendo. La ventaja de detectar estos patrones, pues la primera es que permite detectar con anticipación qué está pasando. Mira que antes de que ocurra el punto o la observación fuera de los límites de control, ya se puede determinar que existe una anomalía o algo no está funcionando bien porque existe un patrón que no es natural en los datos, algo que no suele ocurrir, y se puede generar una señal de alarma que algo está empezando a fallar o que algo falló. Entonces, esta detección de patrones es muy importante, sin embargo, los métodos tradicionales son incapaces de hacerlo porque están basados en la observación. Es decir, estas cartas de control las hace una persona que va graficando, va monitoreando y él va determinando según lo que está observando una carta si el proceso está funcionando adecuadamente o no. Y es muy difícil visualmente, cuando existen demasiados patrones, determinar qué realmente está pasando en el proceso.
Como les mencioné, pues existe ese enfoque tradicional que es el uso de las cartas de control. Existen muchas variaciones que se han hecho. Esa que les presenté pues es como la más simple. Existen cartas que varían los parámetros, cartas QSUM y cartas EWMA, que son cartas similares, pero evalúan otra métrica. Al graficar no toman las medias de las muestras, sino toman otras métricas de evaluación. Y está el enfoque basado en aprendizaje de máquinas, que es como una subárea de la inteligencia artificial, de la cual les voy a presentar pues algo muy pequeño a continuación. Y pues el estado del arte actual del monitoreo de procesos lo que está buscando es eso, que las máquinas sean capaces de detectar esos patrones o esas anomalías dentro de los datos y que haya nula o muy poca intervención humana, que pues el computador o la máquina por sí misma sea capaz de tomar la decisión si el proceso está en control o si el proceso está fuera de control. ¿Por qué es importante? Pues ya les mencioné inicialmente que los patrones no naturales permiten tomar la decisión de que el proceso está fuera de control con mayor antelación que si se espera a que alguna muestra se caiga fuera de los límites de control. Sin embargo, su principal ventaja es que reduce los tiempos de búsqueda. Como así los tiempos de búsqueda están relacionados a encontrar qué es lo que está ocurriendo en el proceso que está generando una falla. Por decirlo así, pues eso permite reducir los costos. Los tiempos de búsqueda están asociados a, por ejemplo, estos son algunos de los patrones que se encuentran mayormente dentro de algún proceso industrial. El patrón natural, que es el que se espera que el proceso tenga cuando está funcionando según sus especificaciones. Están los patrones no naturales, o que son los anormales que indican fallas, que es, por ejemplo, un cambio en la media, el patrón sistemático, el patrón cíclico, estos que están acá, que son como los que más se pueden observar en los procesos normales. Estos patrones se pueden asociar a fallas específicas, como así. Por ejemplo, si una materia prima, el metal para hacer el bombillo, el sostén del bombillo, si vino de mala calidad, se puede decir, cada vez que el metal viene de mala calidad, se presenta un cambio en la media, por decirle algún patrón. Entonces, cada vez que ocurra un cambio en la media, que mi proceso de monitoreo sea capaz de identificar ese cambio o que vaya un cambio en la media del proceso, ya yo puedo decir, puede ser que el metal vino de mala calidad, porque cada vez que ocurre eso, el metal viene de mala calidad. Entonces, el establecer qué patrón está asociado a qué cambios o a qué fallas dentro del proceso me va a permitir minimizar el tiempo de búsqueda de qué es lo que está pasando, porque solo con señalar que el proceso está fuera de control, yo tengo que determinar qué es lo que está pasando, qué pieza se dañó, si es algo de la materia prima, si es algún error del operario. Y esta detección de patrones permite facilitar esa búsqueda al asociar esos patrones a fallas específicas y reduce el tiempo y obviamente pues los costos asociados a la búsqueda y eliminación de estos patrones. Pues el objetivo de mi tesis, pues como les mencioné, es algo que ya vengo trabajando desde pregrado, en la maestría también, y ahora en el doctorado pues espero ampliarlo un poco más a procesos con muchas variables, donde es más difícil el control porque se toman muchas variables y se tienen gran cantidad de datos y es difícil determinar pues qué parte del proceso es la que está fallando. El objetivo que tengo es diseñar un sistema de identificación de patrones, como ya les mencioné, como a través de aplicación de redes neuronales LSTM. Estas fueron las que apliqué en mi tesis de maestría, pero ahora estoy buscando o probando con nuevas redes neuronales con el fin pues de mejorar los resultados que obtuve en la maestría y para que pues detectar efectivamente la ocurrencia de alguna falla en un proceso y así reducir los costos asociados pues a esta falla. Como les comenté, la idea es aplicar un modelo de inteligencia artificial específicamente pues en el aprendizaje de máquinas, que es algo similar a lo que les comentó el profesor Jorge en su presentación, pero el área en el que yo estoy trabajando es algo que se llama aprendizaje profundo. Existen pues métodos de aprendizaje de máquinas tradicionales
que generalmente se usan para problemas muy sencillos en que no tengo tanta cantidad de datos y que tienen muy buenos resultados. Existen muchos pues, métodos tradicionales y el aprendizaje profundo, que digamos es ya unos modelos un poco más complejos en los cuales la necesidad o uno de los su importancia de uso es cuando tengo demasiada cantidad de datos y que es muy difícil pues hasta lograr en un computador de tu casa o en un computador normal realizar el procesamiento de muchos datos. Entonces estos modelos son aplicados en ese tipo de procesos, pues por ponerles un ejemplo, la detección de rostros, todo eso que están viendo ahora del boom de la inteligencia artificial, que son capaces pues de leer documentos, que son capaces de tomar decisiones, de también los software que existen de selección de personal, todos esos software se hacen con estos modelos de aprendizaje profundo porque son modelos complejos con mucha información y tienen que ser muy precisos y muy rápidos a la hora de ser entrenados y de tomar pues las decisiones. Entonces el modelo LSTM que usé durante mi tesis de maestría se basó en eso, en aprendizaje profundo. La diferencia entre el aprendizaje profundo y los métodos tradicionales, de pronto no les voy a hacer una explicación muy detallada, sino como algo general para que entiendan. Los métodos tradicionales todavía usan a los humanos o necesitan de las personas para hacer cierta parte del entrenamiento o cierta parte de la construcción del modelo. ¿Qué pasa? Yo a esos modelos tengo que ingresarles ciertos datos y se ha encontrado que la extracción de características, es decir, manipular o hacer cálculos sobre los datos de entrada del modelo previo a entrenar el modelo que se desea usar, ha mejorado el desarrollo o la capacidad de detección de estos modelos. Los modelos de aprendizaje profundo, la característica que tienen es que tratan de evitar que los humanos tengamos que intervenir dentro de esos procesos de construcción de los modelos. Ellos mismos son capaces de extraer características o digamos así, de alterar los datos de entrada de tal forma que se logre un mejor desempeño en el modelo que se está usando, sea un modelo para clasificar algo, sea un modelo para detectar algo, sea un modelo para predecir algo. Entonces, estos modelos de aprendizaje profundo tienen esa ventaja, que tú los construyes, haces tu algoritmo, creas tus módulos y ellos automáticamente son capaces de aprender de esos datos y decir, yo necesito construir esto para mejorar mi desempeño. Esta es la ventaja de ellos. Y como les venía diciendo, pues los tradicionales, algunos de esos features, o digamos así, de esa intervención que tiene que hacer el humano, es esta que les voy a mostrar. Supongamos que tenemos los datos naturales o los que yo voy recolectando durante el monitoreo de procesos y yo lo que hago es extraer características de esos datos. Para cada problema, pues si se está haciendo algún problema de detección de rostro o si se está haciendo un problema de lenguaje natural, que es procesamiento de texto, para cada área de investigación pues se va a extraer los datos de forma diferente. Este es para el ejemplo que les estoy presentando, que es que yo tengo mis datos del proceso de monitoreo y puedo extraer características. Por ejemplo, en vez de ingresarle los datos brutos, le hago el ingreso al modelo de la media, le puedo ingresar la pendiente, como esta que pueden ver acá, le puedo ingresar el área abajo de la curva, y eso permite, lo que me ayuda es que reduzco la dimensionalidad. En vez de incluirle las 8 muestras que estoy monitoreando el proceso, yo solo le ingreso la pendiente y le ingreso el área que pueden ver acá dibujada, que es el área bajo las líneas del patrón, y el modelo es capaz de predecir cómo está el proceso. Sin embargo, estos son los tradicionales en que yo tengo que decir qué será que le incluyo al modelo. Le incluyo la pendiente, le incluyo la media, le incluyo el área. Yo tengo que determinar qué es lo que yo le voy a ingresar al modelo, y los modelos de aprendizaje profundo no necesitan de esta intervención de seleccionar qué es lo que debe ingresar al modelo, sino que ellos automáticamente pues son capaces de determinar o de hacer los cálculos pertinentes. Pues no voy a entrar a profundidad tampoco en esto porque la red LSTM que yo usé
pero básicamente lo que hace son cálculos matemáticos en cada una de los diferentes módulos que permite tener una predicción al final. Esta red que pueden ver aquí es una red que se usa para procesos temporales, es decir, series de tiempo o datos que dependen del tiempo, como es el caso pues, de esto, que pueden ver que yo voy tomando unas muestras cada cierto tiempo. Estas redes son especiales, existen gran cantidad de redes dependiendo pues el área de investigación o el objetivo que yo tenga para mi análisis. Esta que yo usé es una que se usa para series de tiempo y permite hacer predicciones o clasificar cosas en series de tiempo. Entonces, aquí como por mostrarles para que tengan una idea con lo que trabajo, pero puede ser depender del área de investigación o del campo. Y hay unas variables muy importantes, por ejemplo, el tamaño de la ventana, que es este que pueden ver aquí, que cuántos datos le ingreso a la red, que debe ser uno de los problemas que estoy tratando de solucionar y de encontrar cuál es el tamaño óptimo. Y finalmente, pues las métricas de evaluación, que es las que me van a permitir determinar si mi modelo está funcionando adecuadamente o no, porque existen problemas asociados a que el modelo diga que el proceso falló cuando realmente no esté, o sea, no haya una falla, y que necesito que la detección sea lo más pronto posible, que sea capaz de detectar bien que hay una falla y que lo haga en el menor tiempo, porque ese tiempo que transcurre entre la detección y que ocurrió la falla está asociada pues a producción que está haciendo no conforme. Pues muchas gracias. Esta es como una presentación básica de mi tema de tesis doctoral. Ethel, muchísimas gracias a ti por tan valiosa participación también. Me encanta también tu caso, Ethel, y te lo voy a confesar porque eres un claro ejemplo de estudiante que inicia con nosotros a nivel de maestría investigativa y luego tiene la oportunidad de continuar sus estudios de doctorado. Acompáñame a comentarle a toda la audiencia que las personas que realizan maestrías de corte investigativo en la División de Ingeniería tienen la posibilidad de continuar sus estudios a nivel de doctorado y que se le puedan homologar cursos para que de esta manera ustedes puedan realizar el doctorado en un menor tiempo, que ese es el caso tuyo, Ete. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de iniciar tus estudios de maestría y ahora realizar el doctorado. ¿Continuaste? ¿Cómo fue como esa transición? ¿Cómo te ha parecido la experiencia? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, les cuento. Yo me gradué, como les mencioné, hace 10 años. Inmediatamente entré a la maestría y pues tuve un lapso en que empecé a trabajar y pues por tema laboral me tuve que desligar un poco del tema de la universidad y regresé. Es un tema que siempre me ha gustado y que la universidad siempre nos ha brindado las herramientas. Como pueden ver, yo estoy tratando de mezclar algo de ingeniería industrial con algo que está asociado más a ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, que es la inteligencia artificial, que ahí necesitas pues saber programar, necesitas saber algunas cosas que de pronto te puedes reforzar en otros departamentos. Y eso es algo de lo que más me ha gustado de la universidad, que te da esa facilidad si necesitas alguna herramienta que de pronto no tenga el departamento de ingeniería industrial, pues porque no es su puerto o no es el énfasis del departamento, puedes ir a otro departamento y matricular una asignatura que te dé esa fuerza o te ayude en esas cosas en las que tú quieres mejorar. Entonces yo he matriculado materias de ingeniería electrónica, de ingeniería de sistemas, con el fin pues de potenciar el objetivo que yo quiero. Y eso me ha parecido espectacular en la universidad porque te brinda muchas facilidades en cosas que de pronto tú solo hacerlo es muy difícil, viendo cursos o viendo cosas por internet es muy, muy difícil. Ciertas preguntas o ciertas dudas específicas que tú tienes que te puede ayudar un profesor. Así es, eso es un punto yo creo que de los más valiosos que podemos resaltar al interior de la división y es esa disposición que hay de todo el cuerpo docente que participa al interior de nuestra división y que está también presto a servirle a todos los estudiantes que hacen parte de nuestros programas de posgrado. Como bien lo ha dicho Ethel, todos los estudiantes tienen la posibilidad no solamente de tomar
asignaturas que ofrece propiamente el posgrado al cual está participando, sino que también tiene la posibilidad de cursar asignaturas en otros departamentos de ingeniería e incluso fuera de nuestra división. Es importante mencionar que nosotros tenemos actualmente estudiantes mecánicos, por ejemplo, tomando asignaturas en medicina, industriales también tomando asignaturas con estadísticos. Entonces, es como un trabajo y un equipo multidisciplinario que de verdad me encanta resaltarlo, me encanta promocionarlo porque creo que es uno de los fuertes, al igual que los laboratorios, Ethel. Recordarles a todos que los laboratorios que están a disposición de todos los estudiantes y que de pronto están alineados a un departamento, están también abiertos y tienen la posibilidad estudiantes de otros departamentos poder hacer sus pruebas o estar allí realizando actividades de investigación constantemente. Entonces, Ethel, para nosotros ha sido un placer muy grato tenerte aquí. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Esperamos tenerte en otro tipo de eventos académicos socializando esa temática tan importante que has compartido con nosotros en la mañana de hoy. Así que muchas gracias. Vale, chaito. Que estén muy bien. Gracias a ti, Ethel. Y para finalizar, quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo en estos momentos y que estarán también viendo estos videos posteriormente, que no olviden suscribirse al canal de YouTube de Uninorte Académico para que les llegue todas las notificaciones de estas actividades académicas que hemos venido desarrollando en el Research Day de Ingeniería que inició este lunes y que terminaremos el viernes. Así que de esta manera quiero agradecerle a todas las personas que están conectadas, quiero agradecerle también a los invitados de hoy, a los estudiantes, a los profesores, a la coordinadora académica de los posgrados del Departamento de Ingeniería Industrial por haber reservado ese espacio y estar esta mañana con nosotros. Recordarle a toda la audiencia que desde las 3 de la tarde estaremos nuevamente transmitiendo con más estudiantes de doctorado y maestría en las áreas de ingeniería industrial. Así que, por favor, estén muy conectados a este evento que finaliza el día de mañana. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en la tarde. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.